que estáis con el silencio y con la cámara apagada porque vamos a grabar este webinar para poderlo colgar en nuestra página web del programa de acompañamiento y que alguna persona pues la tenga en otro momento pues poderla ver. Sí que tenemos habilitado el chat para que sí que nos vayáis dando un feedback, ¿vale? De si las cosas que vamos contando se entienden, si hay alguna duda. Y sí que al final de la charla habilitaremos un turno de preguntas. Pero no obstante, como estas cosas que tenemos del directo, pues sí que nos gustaría que nos dierais si se van entendiendo las cosas, podéis reaccionar o consultarnos y iremos dando paso a las preguntas que vayan surgiendo. Antes de presentar a Jesús, que ya está aquí con nosotros, vamos a dar un par de minutillos, yo creo, más, porque, como os comentaba, teníamos unas 50 inscripciones. De momento, no sé si soy capaz de ver ahora mismo cuánta gente somos, creo que sí. De momento ya vamos por 15 personas, entonces, bueno, 12 personas, así que, bueno, vamos a dar un poquito más de margen. Alguna persona ya ha escrito por el chat, me imagino que todos habéis podido ver, lo podéis ver, sabéis dónde se puede escribir, ¿verdad? Hay un iconito arriba del todo que es como una viñeta de TVO, pues ahí podéis darle y irnos preguntando, comentando cosas. Veo aquí entre la gente, los participantes que se acaba de incorporar, familiares, también profesionales, fenomenal. Entiendo que me escucháis bien, ¿verdad? ¿Se escucha bien todo? Vale. Aquí nos saludan. Buenas tardes. Buenas tardes. Algunos sí que os sale vuestro nombre, otras personas no sale. Pues bueno, intentaré cuando surjan las preguntas personalizar con la persona que la ha realizado, ¿vale? Jesús, te voy a pedir que nos saludes de momento, a ver si a ti también se te escucha bien. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me oís? Por aquí se escucha perfectísimamente. Estupendo. Muy bien. La gente también parece que nos está saludando, todo el mundo. Bienvenido Manuel, bienvenida Petra, Asunción, Manuel. Muy bien. Perfecto. Bueno, contaros que es la primera vez que vamos a hacer una charla en este formato, pero como todo el mundo nos tenemos que ir adaptando a las nuevas circunstancias que tenemos, pues la idea es arrancar hoy con este formato y si funciona bien, pues la idea es poder hacer alguna otra charla con estas mismas características. Bueno, ya estamos con 17 personas. Para la gente que se ha incorporado recientemente, que sepáis que estáis con la cámara y con el audio deshabilitado, porque se va a grabar esta charla y se va a colgar en nuestra página web. Sí que tenemos habilitado el chat para que nos hagáis cualquier pregunta, cualquier cosa que no quede claro, cualquier reacción que nos queráis comentar, pues a través del chat que está habilitado, estamos encantadas de iros contestando. Bueno, pues vamos a ir comenzando, pues bienvenidas a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde calurosa de junio. Gracias también a Jesús por acompañarnos. Vamos a tratar esta tarde un tema que está especialmente en boga con la
reciente publicación de normativa. Jesús Domínguez es notario de Alcalá de Henares, ha sido profesor de Derecho en la universidad y es colaborador de la Fundación Aikitas, que colabora en la organización de esta charla. Y bueno, ya quiero darte paso, otras veces ya has hecho alguna charla con nosotros cuando pre-pandemia aquí en nuestras instalaciones, han sido siempre muy amenas y pues adelante. Vamos a pedirte que compartas pantalla para que nos vayas contando lo que vamos a hablar esta tarde. Pues nada, muchas gracias, Estefanía. Imagino que se me oye suficiente, ¿verdad? Sí, perfectamente. Vale, muy bien. Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Nada, estoy encantado de poder acompañaros y comentar pues estas cuestiones relativas a apoyos a personas que puedan precisarlo, que lo iremos viendo a lo largo de la exposición. En ese grupo de personas que puedan necesitar apoyo estamos todos, ¿no? Nadie puede escapar a esa situación en un momento de su vida, puntual o prolongado en el tiempo, o permanente o no permanente, pero es algo que nos afecta directamente a todos o a personas muy cercanas a nosotros. Y que efectivamente, como dice Estefanía, pues que así acaba de ser objeto de una modificación de su regulación que va a introducir importantes cambios para el futuro. Bueno, pues voy a tratar de hacer la exposición lo más amena posible, siempre con una visión práctica, es decir, pues tratando de poner encima de la mesa los problemas que a los notarios nos suelen llegar a nuestros despachos con frecuencia, ¿no? Y que yo creo que es lo que puede tener más interés, ¿no? para esta tarde. Eso no quita para que me podáis interrumpir cuando os parezca conveniente, cualquier cosa que yo no haya aclarado suficientemente o cualquier duda que os surja, y así a lo mejor podemos hacer un poquito más amena e interesante la charla y sobre todo más aprovechada para todos los asistentes, ¿no? Para que cada uno pueda solventar las dudas que le pasen por la cabeza. Bueno, pues vamos con ello entonces. Voy a poner en pantalla mi presentación porque a lo mejor nos sirve un poco como esquema para no perderse y seguirla con un poquito más de facilidad. A ver si soy... perdón, primero le tengo que dar a compartir. Vamos a ver, es aquí. Compartir. Compartir. Vale. Y ahora aquí. Esto sería... y yo no sé si lo he hecho correcto. Estefanía, ¿lo estáis viendo bien? Perfecto. Muy bien, ¿Sí? muy bien. Vale, fenomenal. Muy bien, magnífico. Pues nada, pues el título de la charla es el que tenemos en la pantalla, que como veis es la situación dirigida a personas que tengan algún tipo de diversidad funcional o que sin tenerla, pues que sean simplemente mayores y que vayan viendo que van avanzando en su edad, a personas dependientes y en general a su entorno familiar. Bueno, pues ante todo este colectivo que como vemos es amplísimo, ¿no? Que prácticamente, como decía antes, nos afecta a todos, ninguno quedamos fuera, totalmente aparte de este tipo de colectivos, ¿qué medidas legales se pueden adoptar para la protección de estas personas? Y vamos a hacer una especial referencia a lo que se llaman los poderes preventivos, que se utilizan cada vez más en la práctica, como seguidamente veremos, y que es un documento típicamente notarial, y por eso yo creo que a lo mejor puedo aportar yo algo sobre cuál sea su utilidad. Bien, de nuevo, hagamos un pequeño repaso de qué tipo de personas pueden ser las destinatarias de estas medidas de protección a apoyo. Bien, en primer lugar, simplemente podemos pensar en menores de edad, o sea, los que somos padres de hijos menores de edad, pues a veces tenemos la preocupación de que pueda pasar con ellos en el hipotético supuesto desgraciado de que a los dos padres les pueda pasar algo durante la minoría de edad de sus hijos, ¿no? Eso sí, es una preocupación que tienen los padres, a veces los padres pues empresarios, que por circunstancias X viajan los dos permanentemente en el tiempo y asumen una serie de riesgos y bueno, les preocupa, oiga, ¿qué pasa si yo me muero y mi mujer también? En ese caso, ¿quién se hace cargo de nuestros hijos? ¿Podemos nosotros decidir quién sea esta persona o personas? Ese puede ser un primer supuesto. En segundo lugar, las personas que tengan algún tipo de discapacidad o diversidad funcional, sea esta de naturaleza física o simplemente una imposibilidad psíquica.
Otras veces simplemente las personas que tienen este tipo de preocupación son personas que no tienen ningún tipo de diversidad, simplemente que van cumpliendo años, ¿no? Pues oye, cumples 70, cumples 80 años y a medida que ves que vas cumpliendo años, pues cada vez te va costando más o suponiendo mayor esfuerzo, pues simplemente acercarte a tu banco a actualizar la libreta, a retirar un dinero, a pedir una tarjeta que te ha caducado y que te den otra, o pedir el PIN para acceso por internet. Cualquiera de esas gestiones, no es que no las puedas hacer, que las puedes hacer tranquilamente, pero que te provocan o te generan una dificultad, un cansancio, y es algo que no puedes hacer de forma habitual. ¿Qué puedan hacer este tipo de personas? Ya un caso más severo es el caso de personas a las que se diagnostica algún tipo de enfermedad, ¿no? Todos podemos pensar enseguida en el Alzheimer, que es una enfermedad pues, especialmente cruel, que nos hace poco a poco ir perdiendo pues, la capacidad de relacionarnos con nuestro entorno y de comprender lo que está sucediendo a nuestro alrededor y que afecta de una forma tan importante no solo a la persona, sino a todo su entorno familiar. Bueno, pues cuando se diagnostica esta enfermedad, ¿se puede hacer algo? ¿No se debe hacer nada? Pues ¿qué se puede hacer? Y en definitiva, para todo este conjunto de personas, ¿qué tipo de medidas podemos tratar de poner encima de la mesa? Pues las medidas son de tipo diverso. Pueden ser medidas relativas a la persona o a sus bienes. Cuando me refiero a la persona, pues digo, si se puede ya determinar y dejar por escrito, atado y bien atado, con quién quiero convivir, si quiero quedarme en mi casa, si prefiero llevarme a una residencia, si es una, que me lleven a una residencia, si es una residencia, qué tipo de residencia, en qué localidad, si quiero vivir acompañado de alguien, con qué persona quiero vivir, o bien medidas relativas a mis bienes, es decir, quién va a administrar mi patrimonio, quién va a ir al banco para retirar el dinero que yo necesito para cubrir mis necesidades ordinarias, todas esas circunstancias. Y estas medidas se pueden estructurar o establecer para el tiempo que dure mi vida, es decir, mientras yo viva, o incluso yo puedo establecer una serie de medidas para el momento en que fallezca y en ese momento decir, bueno, pues los bienes que yo no haya necesitado y por lo tanto no haya consumido y no me haya gastado en atenderme a mí mismo, pues a quién quiero que vayan, a quién quiero que sean destinados en función de quién haya estado conmigo y quién me haya cuidado y atendido. Bien, como veis, el panorama es amplio, de un gran colectivo de personas que pueden verse necesitadas de este tipo de ayuda y protección, y por otra parte el conjunto de medidas a adoptar pues es también enorme, pues porque se refieren tanto a la persona, cuestiones sensibles, como al patrimonio y durante la vida o para después del fallecimiento. Bueno, pues como decíamos al principio, nos encontramos ahora mismo en un momento en el que ha sido aprobada una modificación de nuestra legislación tradicional, que básicamente está contenida en el Código Civil que es de finales del siglo pasado, no del anterior, pero que había sufrido o había sido sometido a una serie de reformas a lo largo de su vida para ir adaptando las circunstancias del caso. Pues ahora ha sido objeto de una reforma sustancial. Algunos autores hablan, algunos expertos dicen que es quizás la reforma de nuestro derecho privado en relación a la persona más importante desde que se aprobó el Código Civil, que es la que ha tenido lugar por esta ley que os indico aquí en pantalla de 2 de junio de 2021, que todavía no ha entrado en vigor porque entrará en vigor el día 3 de septiembre del año 21, es decir, a los 3 meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Bien, esta es una ley que no es una ley caprichosa, que nuestro legislador haya querido poner encima de la mesa porque se le haya ocurrido, sino que básicamente supone la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a una convención internacional que se aprobó en Naciones Unidas en Nueva York en el año 2006. Y a la que nosotros nos adherimos y estábamos obligados a incorporar las líneas básicas, matrices, directrices de esa convención a nuestro derecho interno. Y eso es precisamente lo que acaba de tener lugar pues, hace unos días. Como veis, la ley es de 2 de junio y todavía estamos en un periodo que se llama, en términos jurídicos, de vacatio o de descanso, vamos a decirlo así, o de periodo de entrenamiento, para que los profesionales y en general toda la sociedad nos podamos adaptar a las nuevas normas. Básicamente y a grandes rasgos, ¿cuáles son las líneas directivas de la nueva legislación? Bueno, pues como indico aquí, se sustituye la tradicional incapacitación, que sabéis que era la incapacitación era la medida más importante o radical que se podía adoptar cuando una persona estaba necesitada de alguna suerte de protección o de cuidado, ¿no? Pues se acudía a un procedimiento judicial por parte de familiares
o por parte de cualquier persona que tuviera conocimiento de esa situación de desprotección, poniéndolo ya en conocimiento del Ministerio Fiscal o ejercitando la acción correspondiente para que una persona se la declarase judicialmente incapaz. El juez, con todas las medidas de protección y de cuidado y con el reconocimiento médico que le proporciona el forense, pues podía dictar la resolución de incapacitación. Bueno, pues esa incapacitación en cuanto tal ha quedado desaparecida o extinguida o separada ya de nuestro derecho, y en lugar de la incapacitación tradicional, la ley dibuja dos tipos de medidas de protección. Unas que son las que llaman internas o voluntarias, que no tienen que ver con la actuación judicial, vamos a decirlo así, fuera del juzgado, y que son la autocuratela, que ahora veremos y la analizaremos, y los poderes preventivos. A grandes rasgos, la autocuratela es un documento en donde una persona dice que ante la posible pérdida de la capacidad para atenderse a sí mismo en un futuro, considera que esta o esta son las personas adecuadas para que le atienden, le cuiden y en su caso le representen. Y los poderes preventivos son documentos notariales en donde una persona directamente y sin necesidad de que se proceda al nombramiento de un curador en procedimiento judicial posterior, directamente en documento notarial autoriza a otra persona para que le represente también en determinados actos o en la totalidad de sus negocios o la totalidad de su patrimonio o la totalidad de sus intereses, pero al margen, como digo, de que sea nombrado judicialmente en un procedimiento ad hoc. Esas son las medidas internas y voluntarias. Luego están las medidas externas, que ya requieren la intervención judicial por regla general y que son establecidas, por lo tanto, en un procedimiento por parte del juez, que son la curatela, que es propiamente el nombramiento de una persona que va a cuidar, a atender, a colaborar, a apoyar a la persona que pueda necesitar esa medida de protección y que en casos especiales llegaría a ser representativa, es decir, que la curatela ahora, por regla general, primero es subsidiaria, solo si no hay otra medida de apoyo suficiente. Y ya como caso excepcionalísimo es representativa, porque en principio es una mera medida de apoyo que requiere la intervención también de la persona que necesita esa ayuda, y solo cuando esto es absolutamente imposible, pensemos ya en situaciones de pérdida absoluta de una capacidad por una enfermedad degenerativa o una situación X, ¿no? que impide a la persona que necesita apoyo el más mínimo grado de conocimiento, la curatela pasaría a ser representativa, que era, podríamos decir, la tradicional tutela. La tradicional tutela pasa ahora a denominarse curatela representativa. Además de la curatela, también regula el Código Civil en la nueva regulación la figura del defensor judicial, que la analizaremos también brevemente, que básicamente supone su actuación en supuestos muy concretos y puntuales, cuando puede haber alguna situación de conflicto con el curador o en otros casos, y la figura del guardador de hecho, que como su nombre indica es aquella persona que de hecho se está ocupando de atender y cuidar a otra, y que en la regulación anterior era una situación transitoria y ahora puede incluso ser una situación prolongada en el tiempo o casi definitiva. Bueno, pues estas son los dos tipos de medidas de protección, las internas y voluntarias, que se establecen voluntariamente por la persona que va a necesitar ese tipo de ayuda, y las externas que vienen de fuera, cuando esta persona no puede determinar quién le vaya a cuidar y atender, y que son estas tres que acabo de dibujar. Bueno, como indico seguidamente, en la propia ley se dice claramente que se prefieren las primeras sobre las segundas, es decir, aquellas que uno establece voluntariamente respecto de su propia persona, respecto de las que le vienen establecidas de fuera. El tradicional procedimiento de incapacitación también se suprime o se modifica sustancialmente. Antes era un procedimiento contencioso, no de jurisdicción voluntaria, contencioso entre comillas, y ahora pasa a ser un procedimiento de jurisdicción voluntaria con participación del interesado, que hace que vaya a ser pues, un procedimiento mucho más amable y a lo mejor no tan a veces difícil de afrontar, vamos a decirlo así, como puede ser en la regulación todavía actualmente vigente en nuestra regulación tradicional. Bien, en la nueva regulación se sustituye la palabra del interés de la persona a proteger, que era lo que regulaba, lo que protegía el Código Civil antes, es decir, se trataba siempre de actuar en interés del tutelado, por ahora buscar la voluntad de esa persona. Fijaros, os transcribo simplemente uno de los artículos nuevos del Código Civil, un par de párrafos del artículo 249, que indica que las personas que presten apoyo deberán actuar atendiendo no al interés, se supone que también, pero el Código dice a la voluntad, deseos y preferencias, es decir, siempre deberá actuar prestando ese apoyo a lo que esa persona que necesita apoyo hubiera querido si hubiera podido realizar el acto por sí sola. Si bien es cierto que la norma, claro, no se desconecta de la realidad y reconoce que en algunos supuestos no será posible determinar cuáles sean su voluntad, sus deseos y sus preferencias, y en estos casos el representante deberá tener en cuenta la trayectoria vital de la persona con discapacidad, sus creencias
y valores. En definitiva, este es el espíritu de la nueva regulación, que trata de hacer partícipe siempre de todo tipo de actuación a la persona que necesita ayuda, no prescindir de ella y buscarle un representante, sino hacer que se involucre, que él actúe, que él funcione, que realice la actuación que tenga que realizar y en su caso que tenga conectada el apoyo que sea necesario para ese caso, pero que ese apoyo no sustituya la intervención de la persona que necesita ayuda. Bueno, pues como he dicho hace un momento, dentro de las medidas voluntarias o internas o las medidas externas, la ley prefiere las medidas voluntarias y nosotros son las que vamos a analizar seguidamente, ¿no? Dentro de las medidas voluntarias, comentaba hace un instante también que debemos hacer referencia a la autocuratela, al poder preventivo y también lo he puesto yo al testamento. ¿Qué pueda yo hacer en testamento para dejar atado o bien atado todo lo que yo pueda considerar que me preocupa para un futuro? Empecemos haciendo referencia a la autocuratela. ¿Qué es la autocuratela? Bueno, la autocuratela es, como os indico aquí en la presentación, la posibilidad que tiene una persona mayor de edad o menor emancipada de proponer el nombramiento de la persona o personas que la vayan a asistir como curador o curadores, o incluso lo contrario, es decir que lo que no quiere es que sea su representante o curador una persona o personas determinadas. ¿En qué documento se contiene el nombramiento de esta persona que me va a atender y a defender y en su caso a representar en el caso de que yo llegue a perder en todo parte mi capacidad? El Código Civil dice ahora en el artículo 271 que se hace en escritura pública. No es el documento adecuado del testamento, que sí es el documento adecuado para el caso de que sean los padres los que designen un tutor para sus hijos. Pero cuando soy yo el que voy a un notario y ante la previsión de que yo pueda perder mi capacidad en el futuro y de que pueda ser necesario establecer una curatela para mi protección o en su caso representación, el instrumento jurídico adecuado, el documento notarial adecuado es una escritura pública. En ese documento se permite a las personas capaces que puedan adoptar las disposiciones que consideren oportunas en previsión de una posible futura incapacitación. Incapacitación lo pongo, como veis, entre comillas, porque ya no es un término jurídico adecuado con la nueva regulación. De forma que una vez designada esa persona, se preferirá como curador, en primer lugar, al designado por el interesado. Es decir, que si yo voy al notario y ante la posibilidad de que yo pueda llegar a perder la capacidad en un futuro, otorgo un documento en donde digo, oiga, mire usted, yo considero que la persona adecuada para que me proteja, me ayude y complemente mi capacidad y en su caso, si llego a perderla totalmente, sea mi representante, que la persona adecuada es mi esposa, María del Carmen Pérez Rodríguez, pues una vez que se dé esa circunstancia de que yo haya perdido la capacidad suficiente para autogobernarme y gestionar mis propios intereses, se va con ese documento al juzgado, al juez, y el juez en principio debe respetar mi voluntad y nombrar a esa persona como curador, salvo que, atendiendo las circunstancias del caso concurrentes en ese momento, pues el juez estime lo contrario. Tengan en cuenta que cuando yo otorgo ese documento señalando a la persona que quiero que me represente, puede haber unas circunstancias determinadas en mi vida y a lo mejor cuando luego yo pierda la capacidad y sea preciso constituir la curatela, esa persona que yo consideraba idónea, pues a su vez tiene serias deficiencias para ejercer el cargo de curador, por lo que el juez tendría en cuenta esa circunstancia y debería nombrar a otra persona. Pero si las circunstancias se mantienen, esa designación vincula para hacer el nombramiento. Respecto de las formas de organizar la curatela, no es necesario siempre que se nombre a una persona que se ocupe exclusivamente de esa persona de atender, de apoyar y de complementar la capacidad de la persona que lo precise. Esa es la regla general, un solo curador, pero desde luego se pueden nombrar a varias personas para que colaboren si la voluntad y circunstancias de la persona que precisa el apoyo lo justifican. Y una vez que nombro a varias personas, puedo también imponer o ordenar que la actuación sea conjunta o solidaria. ¿Qué diferencia hay de actuación conjunta y solidaria? Bueno, pues la actuación conjunta es la primera en la que todos actuarían por acuerdos mayoritarios, es decir, si yo nombro a 3 curadores, cuando estos curadores sean nombrados y vayan a actuar, deberán actuar reuniéndose y adoptando el acuerdo, decidiendo por mayoría. Mientras que la solidaria es que cada uno de ellos puede actuar de forma separada, no se tienen que reunir y adoptar un acuerdo, sino que cada uno de ellos por su cuenta pueden ejercer la representación y solo en el caso de que hubiera discrepancias, pues lógicamente se deben reunir, deliberar y adoptar un criterio común. El nombramiento de varios curadores
puede ser interesante, os indico también a continuación, en el caso de separación de los cargos de atención de la persona y la gestión de los bienes. Esto lo permite el Código Civil en el artículo 277 y pensemos que esta situación pueda ser interesante, por ejemplo, pues en el caso de una persona que se va haciendo mayor, que designa como curador a lo mejor a la hija o hijo con la que convive o la que tiene más cerca porque vive en el piso del rellano de enfrente o en un edificio que está, en una vivienda que está a 100 metros. Pero sin embargo, eso para el día a día, pero sin embargo a lo mejor para cuestiones más complejas como de gestión de su patrimonio mobiliario, de sus inversiones, de sus cuentas bancarias, pues tiene otra hija o hijo que aunque reside fuera, sin embargo, pues es un experto. Imaginemos, por ejemplo, que sea un empleado de banca o un abogado, economista, una persona que tiene una formación interesante a ese respecto y entonces esa persona puede decir, bueno, pues yo voy a nombrar como curador para la persona, es decir, para el día a día, pues a este hijo o hija que tengo aquí en el rellano de la escalera y que va a acceder a mí todos los días. Sin embargo, para cuestiones más complejas, como tampoco quiero complicar la vida a mi hijo pues con tema de cancelaciones de fondos, de comprar acciones, de venderlas, y tengo esta otra que lo puede hacer perfectamente a pesar de residir en otra ciudad o un poquito más lejos, pues nombro a esta persona para que cuide y atienda mis bienes. En definitiva, es siempre la voluntad del que organiza la curatela futura la que debe prevalecer, porque es él el que conoce mejor sus circunstancias y por tanto a ello habrá que atender. ¿Vale? Bien, pregunta a veces la gente también en la notaría cuando viene a otorgar el documento de nombramiento hoy de tutor, pues el día de mañana de curador, si es necesario que vengan también ellos a firmar a la notaría. Bueno, pues decir que no es necesario que vengan a firmar, el documento de nombramiento de curador lo otorga, lo firma ante notario solo la persona que designa a su representante, si bien sí que les recomendamos habitualmente que por lo menos les hayan informado de palabra y que hayan prestado su consentimiento también de palabra, es decir, que digan que sí, que bueno, que asumen esa responsabilidad, porque pensar que normalmente el nombramiento de un curador para el futuro no deja de ser una responsabilidad importante para la persona designada, ¿no? Y no todo el mundo pues considera que debe asumirla o que puede asumirla en base a sus circunstancias. En definitiva, lo que no debe haber sorpresas para cuando sea necesario ya constituir la curatela, resulta que la persona nombrada no tenía ni idea de que se le había hecho ese nombramiento y en ese momento declina aceptar el cargo, con lo que en definitiva no ha servido para nada la voluntad de la persona que ha hecho ese nombramiento, ¿no? Sí, siempre es bueno aquí actuar con transparencia. ¿A quién podemos nombrar? ¿A cualquier persona, a una institución, a una organización, a una persona jurídica? Pues realmente la ley es muy flexible, porque efectivamente el Código Civil lo único que exige es que esas personas, dice, sean aptas. Y aptas, en principio, son cualesquiera personas que tengan, que sean mayores de edad, incluso también una institución. Pensemos, por ejemplo, en una fundación que tenga por objeto prestar asistencia a otras personas. Pues lógicamente actúa a través luego de una serie de profesionales o técnicos que pueden ser también personas idóneas. Pero en principio la regla general es que sean aptas y como comprenderéis, pues lo normal es que una persona nombre como curador futuro pues a la gente más cercana a ella, ¿no? En el caso de personas con hijos, pues lo normal es que nombre a alguno de sus hijos o a todos sus hijos para que actúen de forma conjunta o solidaria, o en el caso de matrimonios sin hijos, pues es frecuente que se nombren el uno al otro, o luego pues a un sobrino, que es la persona a lo mejor más cercana a ellos, que les ha atendido a lo largo de toda su vida y que ha mostrado esa disposición, no siempre de palabra, a veces basta simplemente con los hechos, ¿no? Pues lleva tantos años ocupándose de sus tíos que parece que es la persona idónea para hacerlo en un futuro. Pero no se requiere pues ni una formación especial, ni una capacitación especial. Eso quien tiene que saber que realmente lo va a hacer bien es la persona que le está nombrando, porque normalmente pues ya ha visto que esa persona sí está dispuesta a ocuparse de ella, ayudarla, a protegerla, lo está haciendo ahora y lo más normal es que esté dispuesta a hacerlo en el futuro. Pero también podemos tener dudas y decir, bueno, caramba, yo es que yo el otro día me comentaban un matrimonio ya mayor, tenemos varios sobrinos y realmente pues todos son bastante buenos, pero uno vive fuera y a lo mejor es el más idóneo y este está más cerca y a lo mejor es el menos idóneo, pero a cambio está cerca y no tengo muy claro a quién quiero nombrar. Es necesario a la hora de hacer el nombramiento en la escritura pública de poner el nombre y apellido si eso ya es absolutamente inmutable. Bueno, pues el Código Civil también aquí permite cierta flexibilidad. Dice, yo puedo señalar a varias personas, pues imaginar que tengo 6 sobrinos, pues de los 6 sobrinos considero a estos 3 o 4 como personas más idóneas para ocuparse de mí.
Y luego, sin decir que sea este o este, simplemente establecer un conjunto de personas que podrían ser nombradas en un futuro, delegar en alguien, que puede ser, por ejemplo, pues en este caso de este matrimonio, pues mi cónyuge, mi esposa o mi marido, o en otra persona de confianza, la decisión final de quién vaya a ser la persona que me cuide y atienda. Por ejemplo, designo a mi esposa, en principio podríamos poner en el documento, designo a mi esposa Carmen como persona idónea, pero si ella no pudiese ejercer la función, imaginemos que Carmen pues también es una persona de avanzada edad y luego no puede ejercer la función, la autorizo para que elija a alguno de mis hermanos o sobrinos en función de las circunstancias que puedan concurrir en el futuro. Bueno, pues ahí este señor ya está diciendo que considera que la persona idónea en primer lugar es su esposa, pero que si ella no pudiera, autoriza para que ella misma sea la que dentro del grupo de sus hermanos o sobrinos elige la persona adecuada. Este señor ya le está diciendo a su señoría, al juez, que efectivamente ese grupo de hermanos y sobrinos él lo considera adecuado para atenderle y cuidarle, pero no tiene ahora en este mismo momento claro quién vaya a ser y por lo tanto autoriza a su esposa para que lo pueda designar en el futuro dentro de un grupo. Lo lógico no es decir a cualquier persona, ¿no? Sino a alguien y de esa manera orientar, facilitar al juez la posterior constitución de la cura. Bueno, ¿cuáles son las facultades del curador? ¿Qué es lo que puede hacer una vez que yo he nombrado y ya considero que la persona idónea es mi sobrino Paco? Y para cuestiones financieras, mi sobrina Carmen, porque es una experta, trabaja en un banco desde siempre y ella me va a gestionar mis cuentas bancarias de una forma idónea. Bueno, una vez que he hecho eso, ¿cuáles son las facultades? ¿Qué puede hacer el curador? Bueno, en orden a la persona, en orden a lo que es el cuidado de la persona, pues las facultades son amplias. El Código Civil enumera pues, mantener el contacto personal, es decir, el día a día, asistirle, es decir, cuidarle, atenderle, protegerle, respetando siempre su voluntad y deseos. Fijaros que es como nuevo paradigma de la regulación actual. No es su interés, sino su voluntad, lo que él quiere, lo que hubiera querido, ¿no? Fomentar sus aptitudes, y en suma, como ya sucedía en la regulación anterior, pues todo, ¿no? O sea, debe protegerle, procurarle alimentos, vestido. En definitiva, es la persona que va a ir al banco y va a sacar un dinero, utilizar una tarjeta para comprar pues, su ropa, sus enseres, sus cosas de uso ordinario, ¿no? Eso por lo que se refiere a la persona. Pero también el curador tiene facultades importantes a desarrollar en orden a los bienes. Y así el curador ya en grado máximo, ¿no? Que es el curador que tiene facultades representativas, el equivalente para entendernos al actual tutor, ostentará la administración ordinaria de los bienes del tutelado, es decir, el día a día, ¿no? Lo que yo decía antes, el curador puede ir al banco y retirar 100 euros para comprar pues, unas zapatillas, para comprar una camiseta, para lo que fuere, ¿no? O tener una tarjeta que pueda utilizar para con esa tarjeta ir haciendo pagos pues, de lo que precise su persona tutelada. Es cierto que, como ya sucedía en la regulación anterior, para actos importantes puede precisar autorización del juez. ¿Cuáles son los actos importantes? Pues todos comprendemos, ¿no? Lo que pueda ser. Comprar unas zapatillas pues es algo que se puede hacer con cierta frecuencia, si no una chaqueta o lo que fuere. Pero vender una casa es algo que ya no se hace todos los días, que puede ser necesario hacerlo porque esa persona a lo mejor ya está residiendo en una residencia adecuada donde recibe los cuidados y atenciones que necesita, tiene una vivienda en propiedad, la vivienda donde ha vivido toda su vida, pero esa vivienda lo único que hace, dado que ya no existe posibilidad de que pueda volver a ella, a retomar allí su vida normal, lo que hace es generarle gastos, una preocupación y sobre todo gastos. Pues tienes que estar pagando el seguro, la contribución, en fin, lo que son los gastos habituales de una vivienda y necesita liquidez para atender a los costes de la residencia, personas que le puedan estar prestando cuidados. Entonces puede ser interesante vender la vivienda, pero no es una cosa que se haga todos los días y por lo tanto el curador por sí solo, por regla general, no puede vender una vivienda. Tampoco puede hipotecarla, tampoco puede pedir un préstamo, eso no es un acto de todos los días, es una cosa excepcional. Tampoco dar dinero prestado a alguien. El curador no puede, en representación de su pupilo, decir, oye, te presto este dinero y ya me lo devolverás. Eso es una cosa que en principio supone riesgo para su representado, que puede perder ese dinero, no es un acto normal. Tampoco puede renunciar a la herencia a la que estuviera llamado su representado, porque una renuncia a una herencia en principio es algo negativo para ese representado. Se supone que una herencia supone pues, un incremento de su patrimonio y si resulta que la herencia pues, es negativa porque está cargada de deudas y lejos de suponerle un beneficio puede suponer un perjuicio, pues eso hay que justificarlo debidamente ante el juez.
En lo que se refiere a la venta de los bienes del que está sometido a curatela, hay una novedad en la nueva regulación, que es verdad que autoriza siempre, previa autorización judicial, como ya hacía el artículo del Código Civil anterior, a la venta directa sin subasta. Efectivamente, es una situación contraria a la que tenemos hoy, donde hoy en día, si tú pides al juez autorización para vender una vivienda de tu representado, la regla general es que se haga por subasta y solo si pides que se dispense y el juez te lo autorice, se puede proceder a la venta directa. Parece que el legislador se ha dado cuenta de que en la práctica siempre es mejor, más sencillo y idóneo el procedimiento de venta directa sin subasta y le ha dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Bueno, pues ahora basta que el juez lo autorice para que la venta se pueda hacer de forma directa, salvo eso sí, que el juez diga que no, que el juez diga que debe hacerse a través de otro procedimiento. Por lo que se refiere a las herencias a las que esté llamado el sometido de la tutela, pues el sistema es similar al que teníamos vigente actualmente en el Código Civil. Se puede aceptar por parte del curador una herencia a beneficio de inventario. A beneficio de inventario significa que cuando yo acepto una herencia voy a responder de las posibles deudas de esa herencia solo con los bienes que yo herede de esa persona, de forma que las deudas de esa persona que ha fallecido y me ha dejado a mi heredero no puedan afectar a mi patrimonio personal. Tengan en cuenta que eso efectivamente sucede. Si yo soy llamado a la herencia de alguien y acepto la herencia de esa persona, lo que se dice pura y simplemente, es decir, de una forma normal, y luego resulta que me sorprende porque esa herencia tiene más deudas que activo, pues esos acreedores pueden dirigirse contra mí, no solo en relación a los bienes que he heredado, sino respecto de mi propio patrimonio personal. Bueno, eso se puede evitar con una aceptación a beneficio de inventario, que es lo que en este caso, estamos hablando ahora del curador, puede hacer directamente sin necesidad de aceptación, autorización judicial. También puede aceptar la herencia pura y simplemente, pero en este caso requiere ya autorización judicial. ¿Por qué? Pues por lo que acabo de comentar, porque ya eso implica un riesgo para el tutelado, dado que si existen deudas en la herencia, esas deudas pueden salpicar a su propio patrimonio personal. Por eso el curador requiere en este caso ir al juez y decirle, oiga, señor juez, esta es una herencia que lo único que tiene, pues mire usted, son estos euros en una cuenta bancaria, una vivienda, este señor no ejercía comercio, actividad empresarial, no asumía ningún riesgo, está al corriente con la Seguridad Social y Hacienda y no tiene sentido meternos en un procedimiento de aceptación a beneficio de inventario que siempre es un poquito más latoso, podemos aceptar pura y simplemente. También el curador puede hacer la partición a la que esté llamado su representado, es decir, firmar la escritura del reparto de bienes, eso lo hace directamente, bien es verdad que una vez que esté hecha la escritura, debe acudirse con ella al juzgado para que el juez dé su conformidad y su aprobación. En definitiva, en relación a los bienes, como acabo de decir, el curador tiene importantes facultades de apoyo o ya de representación, si fuera preciso constituir la tutela representativa. Para el día a día lo tiene todo, para actos ya de extraordinaria importancia requiere siempre autorización judicial. Bueno, lo vuelvo a reiterar aquí, para gastos ordinarios extraordinarios, para el día a día puede actuar el curador, para lo otro debe pedir autorización judicial y bueno, pues vuelvo a reiterar que ¿qué es extraordinario? Pues pongo alguna serie de ejemplos, por ejemplo, regalar bienes. Claro, yo no puedo regalar bienes de mi pupilo, de mi representado, salvo que sea pues una pequeña propina, algo de escasa relevancia, ¿no? Lo que no puedo hacer es regalar bienes importantes porque el patrimonio de esa persona está para atenderla a ella y si empiezo a hacer donaciones, pues lógicamente ese patrimonio se ve mermado sin que obtenga una contraprestación al cambio. Tampoco puedo hacer compras de objetos de gran importancia económica en comparación con la economía del representado. Pues una cosa pues es comprar los útiles y objetos normales de la vida, pero no parece que sea razonable comprar un coche de alta gama a una persona que no lo puede utilizar, que está en su casa con la atención debida y que no necesita ese tipo de vehículo de alta gama. Para pedir préstamos o avalar tampoco tendría facultades el curador si no hay autorización judicial. Por ejemplo, pensemos el caso de un hijo que vayas a comprar una vivienda, cuántas veces los padres no son avalistas o fiadores de sus hijos o directamente les regalan una cantidad de dinero para ayudarles a la entrada, en definitiva un empuje. Bueno, pues cuando ese padre o esa madre están en una situación de sometimiento a curatela, pues eso no se puede hacer así directamente, sino que requiere autorización judicial porque son en definitiva actos que pueden comprometer su patrimonio. Bien, ya sabemos lo que puede hacer el curador. Debemos ahora preguntarnos, ya decíamos antes, perdón un segundo, ya decíamos antes que es interesante cuando yo nombro al curador ante notario, aunque no esté el curador allí delante, que no es necesario que esté,
por lo menos haberle informado antes de palabra para que él nos manifieste su disposición a hacerlo, ¿no? Para evitar que luego rechace el cargo y se quede vacante y no haya tenido ninguna utilidad ese nombramiento. Pero debemos preguntarnos, ¿está obligado el curador a aceptar el nombramiento? Pues lógicamente no. No sería razonable que el curador, que va a hacer un esfuerzo enorme y que le va a suponer una dedicación importante, más o menos en función de las circunstancias, ¿no? De la persona que precise apoyo, no parece razonable que deba aceptar obligatoriamente el cargo, porque si se viera obligado a aceptarlo, probablemente no lo desempeñaría de una forma idónea, ¿no? Por eso, como decía antes, lo vuelvo a reiterar aquí, es interesante sondear su disposición a aceptar el cargo en un futuro, dado que esto implica graves responsabilidades. Eso sí, imaginemos que yo en un testamento, dado que he nombrado a una persona curadora en escritura pública, para el caso de que fuera necesario su constitución, y me ha manifestado su voluntad de aceptar el cargo en el futuro, entonces en base a eso yo cojo y le hago en el testamento pues un legado de un dinero, ¿no? Para recompensarle. Claro, en ese caso, si luego esa persona, una vez que es necesario la constitución de la tutela, no lo ha aceptado, pues perdería lo que le hubiera dejado yo en el testamento por razón del nombramiento como curador. Bien, ¿tiene el curador derecho a cobrar un dinero por el hecho de cuidarme y atenderme y, en su caso, representarme? Bueno, pues la regla general también es que no tiene derecho a cobrar dinero, como si fuera un derecho a una retribución. El cargo del curador, la regla general es que se haga altruistamente, por cariño. Los hijos respecto de sus padres, sobrinos respecto de sus tíos, no tienen en principio derecho y no suelen recibir ninguna retribución. No obstante, eso sí, puede indicarse en la escritura, en donde se designe a un curador, que éste tenga derecho a una retribución, y el juez, cuando constituya la curatela, lo puede establecer. ¿Y qué tendrá en cuenta el juez para establecer la retribución? Pues el trabajo que deba realizar y el valor y la rentabilidad de los bienes del pupilo. Así pues, como regla general, cuando los hijos aceptan estos cargos para sus padres, pues no se les pasa por la cabeza siquiera que tengan una retribución, que simplemente están cumpliendo con su obligación o deber moral de cuidar y atender a sus padres, ¿no? Máxime cuando estos han considerado que son ellos las personas idóneas para cuidarles y atenderles. Pero pensemos en una persona que no tenga ese vínculo familiar, o aun teniéndolo, que la curatela le pueda suponer un esfuerzo enorme y que la persona sometida a curatela tenga un patrimonio también sustancial. Bueno, pues en ese caso tampoco es descabellado que la persona que constituye, que ordena, que designa a ese curador en escritura notarial, establezca que vaya a cobrar una retribución y el juez la pueda también ordenar, pero teniendo en cuenta pues los bienes del pupilo, ¿no? Es decir, lo que no puede ser es que esa retribución se lleve por delante el patrimonio del sometido a curatela, porque lo primero es atenderle y cuidarle a él, ¿no? O sea, que tiene que ser algo absolutamente proporcionado. Bueno, pues esto por lo que se refiere a la primera de las medidas que podemos establecer, que es la autocuratela, que, repito, a modo de recapitulación, es aquellas personas a las que yo puedo nombrar en una escritura notarial para que se ocupen de mí como curadores en el futuro, una vez que sea necesario el establecimiento de algún tipo de medida de apoyo para mí, ¿vale? Bien, en segundo lugar, vamos a ver la figura que además lleva un poco el título de esta charla, que es la del poder preventivo. ¿Qué es un poder preventivo? Bueno, pues el poder preventivo es una autorización que se puede otorgar a alguna persona o a algunas personas de nuestra confianza para que nos puedan representar en el futuro cuando pensemos que nuestra capacidad física o mental se pueda ver mermada. La nueva regulación, que es amplia, antes de esta reforma prácticamente no había una regulación del poder preventivo, solo había un artículo del Código Civil que decía que los poderes en los que una persona ordenase que continuasen vigentes a pesar de la pérdida de capacidad del poder dante, mantenían efectivamente toda su vigencia durante la vida que lo hubiera otorgado. Pensemos en que la regulación originaria del Código Civil no permitía siquiera esto. Es decir, que cuando una persona otorgaba un poder a alguien para que se ocupase de su patrimonio y lo gestionase, una vez que la persona que había otorgado el poder perdía su capacidad mental, pensemos en, por ejemplo, en un Alzheimer ya avanzado, el poder automáticamente quedaba ineficaz, quedaba extinguido, no podía continuar vigente. Bueno, pues en 2003, creo recordar que se modificó el Código Civil
el artículo 1732, y se permitió prever que ese tipo de poderes continuaran vigentes a pesar de la pérdida de capacidad, porque el poderdante, a pesar de que ya no iba a tener capacidad para controlar y fiscalizar al apoderado, se confiaba en él totalmente. Bueno, pues ahora esta nueva regulación lo que hace es darle como un impulso adicional a la figura del poder preventivo y ya establece pues, una regulación importante de lo que sea el poder preventivo y le da un relanzamiento, o sea, lo viene a establecer como una medida, si queréis podemos decir una medida estrella o una medida protagonista dentro del conjunto de medidas internas o voluntarias que tienen por objeto establecer mecanismos de protección a personas discapaces o personas que pueden necesitar apoyo en un futuro. Por tanto, relanzamiento de la figura del poder preventivo, estableciendo el legislador que rechaza el hecho de que se redacten y se firmen modelos tipo, de forma que quiere el Código Civil en la nueva regulación que se hagan lo que he puesto aquí entre comillas, trajes a medidas. Es decir, trajes a medida, el notario debe indagar las preferencias del poderdante. Oiga, ¿usted qué es lo que quiere para un futuro? ¿Quiere dar poder a estas personas, a estos hijos, a estas personas cercanas? ¿Pero qué es lo que quiere que puedan hacer? No le voy a dar un modelo tipo, sino que quiero que usted me diga el alcance de las facultades que otorga a estas personas para que yo lo inserte en el poder. ¿Cuál es la utilidad del poder preventivo? Bueno, pues la utilidad fundamental es que habilito a una persona de mi confianza para que se ocupe de mis intereses de forma inmediata y prácticamente sin ningún trámite. Es decir, es simplemente ir al notario y otorgar el poder. El notario ya está obligado a remitirlo al registro civil para su inscripción, pero eso ya lo hace el notario, de forma que la persona sale de la notaría con el poder preventivo redactado pues a lo mejor en 15 minutos o en 20 minutos. A lo mejor tarda un poco más porque si es un poder que lleva alguna circunstancia especial, pues es interesante que haya un diálogo y un asesoramiento con el personal de la notaría y con el propio notario, pero lo que quiero decir es que es un trámite realmente ágil, sencillo y rápido. Y uno sale ya con el documento preparado que tiene una gran utilidad en la práctica en cuanto que prácticamente soluciona pues, todos los problemas de gestión ordinaria que una persona pueda tener a lo largo de su vida. Efectivamente, por lo que se refiere a su amplitud, el poder puede tener toda la amplitud que el poderdante desee, teniendo en cuenta, eso sí, su tipo de patrimonio y el grado de confianza que tenga con el apoderado. Una cosa es una persona que tenga un hijo único, que le dé un poder preventivo a este hijo único, que siempre ha tenido un comportamiento adecuado y ordenado para con su padre o con su madre, o un poder a todos sus hijos o alguno de sus hijos en una relación de sintonía, donde los hijos siempre han tenido un comportamiento ordenado, responsable, donde no hay ningún tipo de desconfianza. Y otra cosa es dar un poder de esta naturaleza a una persona a la que has conocido hace poco tiempo, que tiene un comportamiento contigo adecuado, pero que no tienes una trayectoria vital que te pueda asegurar que su comportamiento en el futuro, sobre todo cuando tú has perdido ya cierto grado de capacidad intelectual, vaya a seguir siendo positivo. Por lo tanto, hay que graduarlo y ser un poco prudente a la hora de otorgar el poder. El poder también se puede revocar en cualquier momento, se puede anular mientras el poderdante conserve su capacidad. Yo otorgo hoy el poder preventivo ante la previsión de que pueda perder mi capacidad en un futuro, pero en tanto no la pierda, si esta persona no responde a las expectativas que yo tenía de ellas, voy al notario, al mismo notario que me hizo el poder o cualquier otro, y le revoco, que quiere decir que anulo, dejo sin efecto ese poder. O si llegase esa persona a perder su capacidad, también se puede pedir al juez si concurre causa justificada. Eso sí, salvo que el poderdante haya determinado otra cosa. Pero el juez, en definitiva, siempre, una vez que tenga conocimiento de que existe ese poder preventivo y de que una persona lo está ejerciendo de forma inadecuada, tiene la sartén por el mango, vamos a decirlo así. Para eso es el juez, que tiene todos los elementos de juicio a su alcance, puede determinar su extinción. Y el poder preventivo, pues como decía, es muy rápido y económico, pues tiene un coste que en función de su extensión pues puede variar entre 40, 50, 80 euros, 100, vamos a suponer, ya los muy extensos en función del número de copias que se pida, y se otorga, como decía, muy rápido, antes he dicho 15 minutos, bueno, a lo mejor he exagerado un poco, sobre todo si no ha habido un contacto previo con el otorgante para saber exactamente cómo lo quiere otorgar y cuáles son sus circunstancias personales que el notario debe indagar, pero en definitiva sí que es rápido, se otorga ante notario y se inscribe, como digo, en el registro civil, pero es un trámite que la ley dice debe hacer el notario, con lo que en definitiva menos trámites de los que debe ocuparse el propio poderdante. Para que vean ustedes un poco la cada vez más importante utilización del poder preventivo en los últimos años, les muestro aquí un cuadro de poderes preventivos y poderes generales. Uno de los poderes generales es que pueden ser
de otro tipo que ahora no nos interesan porque pueden haber otras circunstancias que no sean la pérdida de la capacidad, pero los poderes preventivos en el cuadro de la izquierda sí que son el caso que nosotros estamos analizando de personas que puedan necesitar apoyo en un futuro y ante ello autorizan a otra para que les protejan y representen en todos sus intereses. Vean que en el año 2011 se otorgaban en España, esto es una estadística a nivel nacional, unos 1.300, 1.295 poderes, y esto va subiendo 2012, 2013, hasta el año 2018, que es el último que tengo la estadística, que se han otorgado más de 9.000 poderes preventivos en todo nuestro país. Como se ve, es un número importante y sobre todo no es ya el número absoluto, sino el incremento, el crecimiento, la curva de crecimiento de otorgamiento de poderes que parece que van a seguir así en un futuro. Como ven, es una figura realmente muy utilizada en la práctica. Bien, el poder preventivo puede otorgarse básicamente de dos formas, de tipo continuado o propiamente preventivo. De tipo continuado, que quizás es el más utilizado en la práctica, es el poder que yo otorgo a mi hijo Juan para que se ocupe de mí en toda esta serie de facultades que ahora mismo le atribuyo, indicando que subsista en el futuro, si en el futuro, preciso apoyo en el ejercicio de la capacidad. Es decir, yo a Juan le doy el poder para que actúe desde ya y para que el poder siga vigente a pesar de que yo haya podido perder mi capacidad o necesite algún tipo de medida de apoyo en la gestión de mis intereses. El poder, en segundo lugar, propiamente preventivo, es el que doy solo para el supuesto de que en el futuro precise apoyo. Por tanto, ahora mismo que yo tengo plena capacidad, aunque yo otorgue el poder no sería efectivo y no se podría utilizar por Juan. Es menos utilizado en la práctica, como acabo de indicar. Lo normal, cuando la gente viene a la notaría y tiene claro que estos 2, 3, 4 hijos de forma mancomunada, solidaria, o este sobrino se ocupe de sus intereses y gestione su patrimonio, lo hacen de tipo continuado, es decir, es un poder para que actúe desde ya y se mantenga vigente en el futuro una vez que yo pueda perder en todo parte mi capacidad intelectual. Ahora, pues sí cabe esta otra posibilidad, aunque no se utilice tanto en la práctica, de que el poder solo entre en vigor cuando efectivamente yo necesite apoyo. En este último caso, alguien tiene que decir cuándo yo he perdido la capacidad. Claro, porque si yo digo, yo le otorgo poder a mi hijo Juan para que gestione todo mi patrimonio, incluso venda mi casa si fuera necesario, para obtener liquidez, para cubrir mis gastos, solo para el caso de que yo pierda mi capacidad. Bueno, pues lógicamente alguien tiene que decir cuándo esa persona ha perdido la capacidad y, por tanto, momento a partir del cual Juan pueda utilizar el poder. Bueno, pues ahora el Código Civil dice que para ello podría incluso otorgarse un acta notarial dejando constancia de esta pérdida de capacidad y como el notario pues no es un médico, pues lo normal será que ese tipo de actas incorpore un informe médico. Efectivamente, tengan en cuenta que esta es una de las cuestiones que a nosotros los notarios más nos preocupan y que mayor dificultad en la práctica nos generan, pues es cuando una persona tiene o no suficiente capacidad. Nosotros no somos médicos y no tenemos ese tipo de conocimientos, somos simplemente juristas y a veces es evidente poder determinar cuando una persona tiene o no tiene capacidad. Si viene una persona que dialoga con nosotros con absoluta normalidad, pues lógicamente no hay mucho que analizar, esa persona tiene plena capacidad. Si por el contrario te encuentras a una persona que ha tenido tiene un Alzheimer en un grado avanzadísimo, pues lógicamente pues esa persona tampoco hace falta mucho informe médico. Pero otras veces te encuentras situaciones intermedias donde una persona es verdad que ha tenido a lo mejor una pérdida de algunas facultades cognitivas, pero que no deja de estar situada y de saber cómo se llama y de conocer a su esposa que está aquí con él y le preguntas cómo se llaman sus hijos y bueno, pues prácticamente se acuerda, aunque de algunos se despista. Eso no quiere decir nada. Mi madre a veces me pregunta cómo se llama mi hija y mi madre está estupenda y en ese momento pues no se acuerda de cómo se llama su hija, su nieta, y eso no quiere decir que no tenga capacidad, simplemente pues que en ese momento no se acuerda. Pero bueno, hay situaciones en las que realmente pues el notario alberga dudas de que esa persona pueda tener una capacidad suficiente, ¿no?, para continuar o otorgar directamente el poder preventivo y eso pues son supuestos para nosotros, repito, de grave dificultad, ¿no?, porque a veces si ante esa duda otorgas el documento, te puede quedar la duda de si lo has hecho correctamente, si esa persona realmente tenía conocimiento suficiente de lo que estaba haciendo
y te puedes quedar pues un poco preocupado, y otras veces si te niegas a hacerlo, pues es al contrario, dices, a ver si he negado a esta persona a acceder a una medida de gestión de sus intereses y de tutela de sus propios intereses rápida, ágil y sencilla, como es el poder preventivo, porque yo entendía que no tiene capacidad y realmente la tiene, ¿no? Bueno, pues en esos casos dudosos lo prudente es acudir a un informe médico para que sea el médico, y a mí lo que más me suele gustar, más seguridad me da, es el médico habitual, o sea, no acudir a un médico externo ni a un gran psiquiatra conocedor de la materia, sino simplemente pues, a su médico de cabecera, a su médico de familia habitual, que es el que mejor conoce a esa persona y que te ayude a emitir ese juicio de capacidad. Bien, el poderdante, a la hora de otorgar el poder preventivo, puede establecer las medidas de control que considere oportunas. Efectivamente, el Código Civil le faculta para ello en el nuevo artículo 258, que todavía no está en vigor, será a partir de septiembre, y en el poder se puede dar poder a varias personas, lo mismo que antes en la autotutela, para que lo ejerciten de forma solidaria, o cada uno de ellos por separado, que quiere decir que lo pueden ejercitar de forma separado, pero indicando, por ejemplo, que deben actuar todas de común acuerdo para vender mi vivienda, cancelar una cuenta bancaria. Por ejemplo, imaginaros pues una persona que tiene, imagínense una persona que tiene 4 hijos y dice, bueno, pues doy poder a mis 4 hijos para que puedan ellos ejercitarlo de forma solidaria, es decir, cada uno por separado. Ahora, eso sí, para vender la vivienda habitual, en el caso de que sea necesario, deben firmar los 4. O para realizar una transferencia de dinero por importe superior a 1.000 euros deban actuar 2. Es decir, para actos de cierta trascendencia requerirá ahí ya la intervención no solo de un hijo, que en ese momento a lo mejor pueda tener una mala idea o pueda equivocarse directamente con toda la buena fe, pero que se equivoque, entonces que deba recabar el consentimiento de sus hermanos para que la decisión esté tomada con mayor peso. Se pueden también establecer límites de cuantía, por ejemplo, decir que para, como decía antes, lo de los 1.000 euros, para actos superiores a X euros, actuación de todos ellos conjuntamente. Bueno, todo esto depende, es como decía antes, que exige además el Código Civil establecer trajes a medida, hacer trajes a medida y no hacer ya modelos tipo, no hacer modelos tipo, sino preguntar y las circunstancias de cada persona para adaptar el poder a ella y que sea lo más útil en el futuro y sobre todo lo más seguro para él. Si es un poder general, que es lo habitual cuando se otorga un poder preventivo, es decir, cuando yo encargo a alguien que se ocupe de mis asuntos para el día de mañana, que yo no lo pueda hacer, lo normal es que le des un poder general, es decir, que eso valga prácticamente para todo, para comprar, para vender, para gestionar cuentas bancarias, para aceptar una herencia, para hacer una obra nueva, segregación, para retirar documentación en correos, tomar decisiones médicas, etc. Bueno, pues si es un poder general, con la nueva regulación, el apoderado queda sometido, dice el artículo 259, a las reglas y limitaciones de la curatela. Curatela que ya vimos antes que requiere autorización judicial para determinados actos, como por ejemplo hipotecar o vender mi casa. Pero en el ámbito del poder preventivo dice, salvo que el poderdante haya determinado otra cosa. Es interesante de esta forma indicar en el poder si para actos en los que el curador precisa autorización judicial también se deben exigir en este caso al apoderado. Es decir, cuando yo otorgo un poder preventivo, debo indicarle al notario y decirle, oiga, yo ya sé que como le he dado un poder general, el apoderado va a necesitar acudir al juez para determinados actos de extraordinaria importancia. Pues mire usted, señor notario, no quiero que necesite acudir a la autoridad judicial. Quiero que pueda realizarlo directamente porque me fío de mi apoderado, que es mi hijo, que es mi sobrino, que es una persona para mí de toda confianza y lo seguirá siendo en un futuro. Entonces, eso va a haber que ponerlo en el poder, porque si no se pone en el poder, si no se introduce en el texto, sí que el apoderado queda sometido a las reglas de la curatela representativa. Es una cosa que es una novedad respecto de la regulación anterior que debemos tener en cuenta e informar a los otorgantes cuando otorguen el poder y que nos indiquen si quiere que su apoderado esté sometido a las reglas de la curatela o por el contrario que pueda ejercer el poder con total libertad como lo venían haciendo hasta ahora. ¿Y en qué se puede establecer en un poder preventivo? Bueno, pues ya un poco lo he dicho hace un momento. Desde el punto de vista personal, puedo decir cuál quiero que sea mi residencia habitual o con quién quiero vivir, quién tomará decisiones médicas, quién va a coger mis cartas, quién puede ir a correos a retirar un certificado, quién puede consultar mi cuenta de correo electrónico, pues en fin, con toda la amplitud que el poderdante quiera. Puede ser el apoyo al poderdante, puede preverse que deba actuar personalmente la persona que precise ayuda con el complemento del apoderado, al menos en tanto esto sea posible. Y desde el punto de vista patrimonial, puedo conferir poderes para actos concretos o bien, como ya decía hace un momento, lo que es un poder general, alcanzar a todos los negocios del otorgante, es decir, a todo su patrimonio. Y aquí pueden establecerse las medidas de control que se consideren
también idóneas. Ya lo he comentado antes también, autorización de otra u otras personas para actos importantes. Por ejemplo, en el poder yo puedo indicar que apodero o autorizo a mi hija Carmen, que es con la que tengo contacto habitual, pero a la venta de mi casa deben intervenir mis restantes hijos, o bien para préstamos o para aceptar y adjudicar herencias. Como ya comenté antes también, me voy a hacer repetitivo, establecer límites por razón de cuantía. Como veis, el poder preventivo pues, es muy amplio de su contenido y además puede y deben establecerse mecanismos de control, no en función de las circunstancias de la importancia del patrimonio, de las circunstancias de la persona que tenga el poder, de las habilidades o aptitudes del apoderado también. Dura toda la vida el poder preventivo. Cuando se extingue, cuando termina, efectivamente, el poder preventivo. Esa es su gran utilidad en relación a la regulación anterior a la reforma del Código Civil de 2003, dura toda la vida y se extingue cuando muere la persona que da el poder. Efectivamente, cuando una persona que ha otorgado un poder fallece, en ese momento todos sus apoderamientos se extinguen y ya deja de tener eficacia, y en ese momento lo que sucede es que se abre su herencia. Entonces ya adquiere relevancia otro documento, que es el testamento, que todos conocemos, que es el documento donde una persona dispone de sus bienes para después de su fallecimiento, o si no tenía testamento se abre lo que se llama la sucesión intestada, es decir, que es en ese caso la propia ley que dice quiénes son los parientes más cercanos que deben heredar. Pero lo que es evidente es que por fallecimiento del poder dante el poder se extingue. También se extingue si el poder dante lo revoca, es decir, si conserva su capacidad, ha otorgado el poder para el caso de que pueda perder la capacidad en el futuro, y luego resulta que se arrepiente o que ve que el apoderado pues, no está en condiciones, que por trabajo se ha ido al extranjero o por cualquier otra circunstancia, considera que el poder no va a ser útil y comparece ante el notario que otorgó el poder, o ante cualquier otro. No es necesario ir al mismo notario y revoca el poder. Una cosa que debo comentar es que el poder no se revoca por el hecho de que se rompa el documento, que eso me lo ha comentado a lo largo de mi carrera, así que varias personas en algunos momentos me han dicho, no, yo tenía un poder otorgado a esta persona, pero ya no existe porque el documento que me dio el notario que me lo hizo lo he quemado o lo he hecho añicos. Como saben, el poder, el documento original queda archivado en la notaría, y el documento que se expide es una copia, que es la que tiene el apoderado, pero por el hecho de que la copia se rompe, no queda revocado el poder. Es necesario acudir de nuevo, repito, a cualquier notario para otorgar una escritura de revocación del poder y se proceda a anotarlo tanto en el documento original, que nosotros llamamos matriz, como en su caso a notificarlo al apoderado para que quede enterado de que la revocación ha tenido lugar. También se puede extinguir, aparte de por revocación voluntaria, porque un juez lo diga. Si en el apoderado concurre causa de remoción del curador, salvo que el poderante haya dicho lo contrario, pero si concurre alguna circunstancia que hace que sea una persona que ya no es idónea para el ejercicio del cargo, o él a su vez ha devenido incapaz, o se ha desplazado al extranjero y ha abandonado los intereses del poderdante, el juez puede siempre determinar su resolución. Y aunque dice el código, salvo que el poderdante haya hecho lo contrario, yo entiendo que siempre el juez está por encima de todo, y si el juez considera que el interés del poderdante implica la revocación o extinción del poder por las circunstancias X que puedan concurrir, pues la resolución del juez debe siempre prevalecer. Bien, ¿qué pasa si el poder se otorgó por el marido a la mujer, por la mujer al marido, o en una situación de convivencia o pareja de hecho? Bueno, el cese de la convivencia produce también su extinción automática. Efectivamente, si yo le he dado un poder a mi mujer y luego me divorcio o tenemos una situación de separación, eso provoca la extinción. Lo mismo que si somos una pareja de hecho. Si yo convivo con una persona y le he otorgado un poder y al cabo de unos años hemos roto esa situación de convivencia, ese poder automático que yo le había, ese poder preventivo, perdón, que ya le había otorgado para que atendiesen mis intereses en el futuro, queda extinguido. Salvo, eso sí, que el poderdante diga lo contrario, que quiere que el poder siga vigente, o lógicamente que el motivo de la ruptura de la convivencia esté motivado por un internamiento, ¿no? ¿Cuántas veces pues, un matrimonio vive en su domicilio y a veces el marido o la mujer se ven obligados a que su pareja, su cónyuge, deban ser ingresados en un establecimiento adecuado porque ella ya, o él también de avanzada edad, pues directamente no puede ocuparse de su marido o su mujer, y sin embargo en una residencia pues va a recibir los cuidados y atenciones necesarios? No tendría sentido que por el hecho del internamiento en ese momento se extinguiese el poder. No se extingue, el poder sigue totalmente vigente y el cónyuge lo podrá seguir utilizando en la práctica. Bien, Jesús, voy a hacer un inciso, ¿vale? Para comentarte que ya llevamos una hora, ¿vale? Porque acepté el aviso y de momento no hemos tenido preguntas, ¿vale? Vale, fenomenal. Sí, yo claro, continúo, no sé si me están oyendo bien, me imagino, ¿verdad? No me han dicho nada. Que aquí se te escucha bien y se está entendiendo todo, está muy clarito, la verdad.
Bueno, pues me alegro. De todas formas, repito, que si a alguien le surge cualquier duda y a veces nos surgen dudas que nosotros consideramos que son a lo mejor poco interesantes o de pequeña entidad, pero esas son las dudas realmente importantes, ¿no? Porque son las del día a día. O sea, que si alguien ante cualquier cosa que yo vaya diciendo o cualquier otra cuestión quiere plantear algo, seguro que nos puede venir bien a todos, ¿no? Para aclarar cualquier dudilla que vaya apareciendo por ahí. Estaba ya prácticamente terminando lo que es el poder preventivo y se me ha ocurrido ahora compararlo con la autotutela, que es lo que hemos analizado ahora de momento, ¿no? Dentro de las medidas internas o voluntarias, la autotutela y el poder preventivo. ¿Cuáles son las ventajas de uno y de otro? Bueno, quizás la del poder preventivo, que es la que ha motivado esa utilización tan creciente en esa curva, en ese gráfico que veíamos hace un momento, de que se hagan tantos poderes preventivos, es que es muy fácil y rápido su otorgamiento. Se va al notario y se sale con el poder hecho. Usted le dice al notario, pues mire usted, yo quiero el poder a esta persona, que puedan actuar todos de forma solidaria, o para vender la casa que tenga que firmar todos, pero entre tanto que pueda firmar solo mi hija, o quiero excluir la facultad de hacer donaciones o de hacerlas, o de no hacerlas, o quiero expresamente ponerlas, porque quiero regalar a mis hijos luego un dinero en un futuro y quiero que puedan utilizar este poder. En fin, después de ese diálogo y de la comprensión del alcance que le quiera dar al poder, realmente el poder se hace de una forma sencilla y sale uno con el traje puesto, vamos a decirlo así. Entra en la notaría con el problema encima de la mesa y sale con el problema solucionado. Eso sí, como indico aquí, debe hacerse cuando el poderdante tiene plenitud de facultades. Y esto comprendo que ante el diagnóstico de una enfermedad degenerativa, y de nuevo a mí se me viene a la cabeza el dichoso Alzheimer, ¿verdad? Claro, no es conveniente esperar a que la enfermedad avance en su evolución para adoptar algún tipo de medidas como de las que estamos comentando, ¿no? Porque el avance de la enfermedad lo que hace pues, es ya pues, plantear una serie de dudas al notario o directamente que el notario lleve a la convicción de que esa persona no está en condiciones de comprender el poder, el acto que está otorgando y por lo tanto que ya no estén en condiciones de otorgar un poder de esta naturaleza. Quizás cuando se produce el diagnóstico, ese es el momento, no al día siguiente, sí, comprendo que dentro del ámbito familiar pues tiene que ser un shock, ¿no? Y realmente algo difícil de encajar, un diagnóstico de esta naturaleza, pero cuando uno ya se ha serenado y ya se ha puesto pues, en contacto con vuestra asociación para empezar a hacer algún tipo de actividad de estas tan buenas y positivas, ¿no? Desde un punto de vista de la actuación diaria, pues también acudir al notario y no dejarlo para dentro de 2 o 3 años cuando a lo mejor ya la situación ya no permite otorgar este tipo de poder. Esto me ha pasado, me acaba de pasar ahora recientemente con el caso de un matrimonio, que luego te da muchísima pena no poder hacerlo porque comprendes que ese marido que quiere otorgar el poder a la mujer está en las mejores manos posibles, ¿no? Si llevan casados 50 años, la mujer lo que va a hacer es atenderle y lo va a seguir haciendo y el poder es una buena herramienta para que la mujer o el marido, en función de la circunstancia, pues pueda acudir a todo tipo de instancias, administraciones, bancos, juzgados y ostentar la representación plena de esta otra persona sin que nadie le esté poniendo ninguna pega. Pero, claro, nosotros no somos jueces, somos notarios y nos debemos limitar simplemente a valorar que esa persona tenga capacidad. Por lo tanto, sí que aprendo. Te vamos a interrumpir porque nos preguntan que si también sería interesante para menores de edad con discapacidad, incluso cuando ya van a cumplir la mayoría de edad, que si también se podría hacer eso para menores con discapacidad que están a punto de cumplir la mayoría de edad. Para menores con discapacidad, bueno, ahora veremos un poquito más adelante las medidas que se puedan adoptar en relación a ellos por parte de los padres. Claro, en principio un menor no puede otorgar un poder de esta naturaleza, ¿vale? Porque para ello se requiere tener plena capacidad y para ello debe ser mayor de edad, ¿vale? Y por lo tanto un menor no puede otorgar un poder. Y los padres en representación de sus hijos tampoco pueden otorgar este tipo de poderes, ¿vale? O sea que en principio no. Ahora veremos seguidamente respecto de los menores de edad cuáles sean las posibilidades que tienen los padres para actuar en representación de ellos, ¿vale? Cuáles sean las medidas que pueden adoptar. Lo veremos seguidamente, ¿vale? Bien, pues como digo, esta es una de las ventajas, otra que se configura según la voluntad del poderdante y la tercera que no requiere autorización judicial para su posterior utilización. Es decir, que el día que haya que vender la casa
habitual, porque ya no se utiliza y, como decía antes, genera unos gastos, pues directamente se va al notario, se encuentra un comprador y se vende, ¿no? Por parte de los hijos que tienen el poder y no requieren ir al juzgado para pedir autorización judicial, que bueno, pues es un procedimiento que está ahí encima de la mesa para el caso de la curatela, pero que lógicamente pues es un poquito más lento y farragoso. A cambio, ¿ventajas de la autotutela? Bueno, las ventajas, pues el control judicial y fiscal. Es verdad que hay que informar al juez cada 3 años y eso pues es una garantía adicional porque el juez siempre va a estar supervisándolo todo, y efectivamente que hay cautelas para actos importantes, como por ejemplo vender mi vivienda. De forma que si yo no tengo muy claro que la persona a la que yo le vaya a dar poder va a actuar con prudencia y va a vender la vivienda solo cuando efectivamente sea necesario para obtener esos recursos, para atenderme, pues a lo mejor es la figura de la autotutela más interesante que acudir a la figura del poder preventivo, que, como digo, deja más libertad, vamos a decirlo, flexibilidad de actuación al representante. Bueno, y la tercera pata de las medidas de protección es los testamentos, en los que podemos adoptar una serie de disposiciones, ya sean para nuestro cuidado o para el cuidado de nuestros hijos, que las veremos seguidamente. Sabes que te interrumpa, Jesús, porque han hecho una serie de preguntas antes de pasar al tema de las disposiciones testamentarias, ¿vale? Sí. Creo que sí que las has podido responder antes, pero bueno, lo vuelven a preguntar qué se haría con las personas con discapacidad cuando cumplen la mayoría de edad. Entendemos que son personas con discapacidad intelectual que puedan tener, no tengan esa capacidad para tomar decisiones, claro. Y luego hay otra pregunta que dice, a día de hoy, si se quiere proceder a la vivienda de un incapacitado, si el tutor es el marido y es propietario también del inmueble, ¿debe de poner la vivienda a subasta o puede venderla directamente? Eso sí, siempre tras la autorización del juez. A día de hoy, en relación a esta última pregunta, a día de hoy, si el cónyuge es el tutor de su esposa o de su marido, tiene que pedir autorización judicial para vender. Y si en la autorización judicial no pide al juez expresamente que le excluya del requisito de la subasta, la venta se tiene que hacer en subasta pública. Eso es interesante, que cuando se presente el escrito en el juzgado pidiendo al juez autorización para vender, expresamente se le pida que se venda sin necesidad de subasta pública. Lo que se suele hacer ahí es fijar un precio mínimo, es decir, la vivienda se tasa, se dice, bueno, pues esta vivienda pues tiene un valor aproximado de unos 150.000 euros. Entonces se le pide al juez autorización para vender la vivienda por un valor no inferior a 150.000 euros. Vale, pero luego que él tenga libertad el apoderado para buscar el comprador a través de una inmobiliaria, que es mucho más ágil y flexible que acudir a un procedimiento de subasta pública. Vale, por lo tanto, siempre es interesante, recomendable, cuando se pide autorización judicial para vender, el hecho de que se pida ya directamente en la demanda, en el escrito de solicitud, que eso se haga sin subasta pública. A veces no se hace por despiste y luego en la notaría tenemos el problema de que no podemos hacer la escritura de venta porque no está excepcionado el requisito de la subasta pública. Vale. Eso lo segundo. Y la primera de las cuestiones era, creo recordar, qué pasa cuando una persona que está sometida, que es menor de edad y es discapaz, alcanza la mayoría de edad, ¿verdad? Sí, ¿qué Bueno, pues sería el procedimiento? en ese caso, conforme a la nueva ley, pues habrá que valorar qué grado de discapacidad tiene, ¿no? Porque la patria potestad prorrogada y rehabilitada, como la conocíamos ahora, ya va a desaparecer, va a dejar de existir. Entonces esa persona, pues a lo mejor va a poder continuar su vida normal con una situación de simple guarda de hecho, es decir, que aquellas personas que son cercanas a ella se ocupen de sus asuntos y lo sigan haciendo en el futuro, como puedan ser sus padres, pero sin una habilitación judicial para que lo ejerzan, simplemente lo vienen ejerciendo de facto. Otra medida sería la del nombramiento de curador, es decir, acudir al juez para que el juez nombre un curador, que pueda ser una persona que le preste apoyo, pero para que esa persona con discapacidad pueda seguir ella gestionando y atendiendo sus asuntos y solo reciba apoyo en el momento puntual que lo necesite. O si el grado de discapacidad es muy importante, de forma que no es posible que esa persona atienda ni siquiera relativamente sus intereses, sino que requiera que alguien le represente, pues ya habría que solicitar del juez el nombramiento el establecimiento de la curatela representativa. ¿Vale? Y ahí es donde hay un orden de prelación que establece el Código Civil de las personas más cercanas que van a ser nombradas como curador representante de esa persona discapaz. Pero por regla general se tiende a no establecer
figuras representativas como la tutela tradicional, sino que sea la propia persona discapaz la que tenga que ocuparse de sus asuntos, con los apoyos puntuales que pueda necesitar en cada caso. ¿Vale? De forma que sea esa persona la que se involucre en la gestión de sus intereses. Esto es una figura novedosa y supone un cambio de mentalidad en relación a la situación anterior, pero tendremos que acostumbrarnos a ello y ver qué alcance pueda tener esto en la práctica, ¿no? Y repito, en aquellos casos en los que no sea posible porque la discapacidad es enorme, pues en ese caso no quedará más remedio que acudir a la tradicional tutela, que ahora se va a llamar curatela representativa. Muy bien. A José María le voy a responder yo por aquí, que dice que se ha conectado un poquito más tarde, que si se va a hablar del poder preventivo. Simplemente decirte, José María, que la charla va a quedar grabada. Hemos estado hablando justo hace un momento de lo que es el poder preventivo, así que lo podrás ver, estará colgado en nuestra página web, incluso mandaremos el enlace con la grabación, ¿vale? Tranquila. Sí que una pregunta interesante que hablan de, que también me la he planteado yo. Si se hace este poder preventivo antes de septiembre, como comentabas, que esto se ponía en marcha a partir de septiembre, ¿no habría que hacer otro después, según la nueva ley que entrará en vigor? Pregunta. No. La ley tiene una disposición transitoria, a ver si la tengo por aquí, es la disposición transitoria tercera, que dice que los poderes preventivos que se hayan otorgado, daros cuenta que hay miles de poderes preventivos otorgados a lo largo de todos estos años. No sé si recordáis la estadística esa, el gráfico ese que os puse en pantalla. Son muchísimos poderes que se otorgan, se han otorgado antes de la entrada en vigor de la ley. Todos ellos conservan vigencia. Es cierto que la ley sí que excepciona en la disposición transitoria tercera que todos aquellos poderes que se hubieran otorgado antes de la entrada en vigor de la ley no quedan sometidos a las reglas de la curatela. Es decir, aquellos actos en los que el poder que se otorgue una vez que entre en vigor de la ley, el apoderado va a requerir autorización judicial, igual que si fuera un cuidador representativo. ¿Por qué? Porque en los poderes que estamos otorgando ahora, yo autorizo a una persona para que realice determinados actos y esa persona lo va a poder realizar siempre sin necesidad de autorización judicial. Este es el sistema que teníamos hasta ahora, pero puede pedir un préstamo, puede vender mi casa o puede, si yo le he autorizado para ello, regalarse a sí mismo mi dinero o regalárselo a otra persona, ¿no? Puede hacer prácticamente todo, excepto hacer testamento en representación de su representado. Ahora, con la nueva regulación, no. Entonces, el legislador lo que ha comprendido es que los poderes que se otorguen antes de la entrada en vigor de la ley quedan sometidos a la nueva ley, excepto en ese aspecto concreto. Es decir, que el apoderado va a poder seguir realizando lo mismo que venía haciendo hasta ahora sin necesidad de autorización judicial. Por tanto, y sin enrollarme de más, van a conservar vigencia con todo su contenido y el mismo alcance. No van a sufrir ninguna modificación. Vale, y Jesús, otra pregunta que nos hace José María. Dice, yo estaba iniciando un procedimiento de incapacidad, ya tenía casi todos los papeles. ¿En qué cambia esto ahora? ¿Los paro? ¿Sigue todo igual? Ay, que se ha movido ahora. El tutor es ahora un curador. Mi mujer ya está nula intelectualmente. Soy su cuidador personal por la ley de dependencia y cuidador de hecho. Entonces nos lanza esta pregunta. Creo que es la misma persona que nos está hablando. Sí, que hicieron ya testamento y hubiéramos podido hacerlo, pero ahora ya no puedo, por eso iba a iniciar el procedimiento de incapacidad. Entonces, ya tiene los papeles, si debe continuar con ese procedimiento o hacer otra cosa. Sí, en relación a los procedimientos también hay una disposición transitoria en la ley, que es la disposición transitoria sexta, que la leo porque es cortita. Dice, los procesos relativos a la capacidad de las personas que se estén tramitando a la entrada en vigor de la presente ley, es decir, a 3 de septiembre de 2021, los que se estén tramitando el 3 de septiembre de 2021, pero todavía no haya recaído resolución judicial, dice, se regirán por lo dispuesto en la nueva ley. Dice, especialmente en lo que se refiere al contenido de la sentencia, conservando en todo caso su validez las actuaciones que se hubieran practicado hasta ese momento. Es decir, que yo entiendo que el procedimiento va a continuar, es decir, no debe interrumpirse e iniciarse de cero, va a continuar, pero el juez deberá aplicar ya las previsiones que contiene ahora la Ley de Enjuiciamiento Civil, que también se ha modificado por la nueva ley, las previsiones de la nueva ley. Dice, particularmente en lo que se refiere a la sentencia, en el sentido de que en la sentencia
hoy ya no cabe la privación de derechos, las prohibiciones, sino que las medidas intuitivas van como dirigidas a acompañar a la persona incapaz, pero no directamente a nombrarle un representante que la deje de lado, para entendernos, ¿no? Que era lo que se hacía antes. Yo te nombro tutor y el tutor ya se ocupa de todo, y el incapaz, en terminología antigua, queda separado. No, ahora el juez tiene que establecer medidas de apoyo y protección, y solo en un caso extremo, que muchas veces va a ser lo que suceda en la práctica, cuando una persona no tenga absolutamente ninguna capacidad, nombrar un representante. En definitiva, los procesos van a continuar y el juez es el que, a la hora de tramitarlo, pues deberá aplicar ya las disposiciones de la nueva ley, pero no se interrumpe su tramitación. Vale, espero, José María, que sí que te haya quedado aclarada la duda y discúlpame que al principio entendí que no habías escuchado la primera parte de la explicación de los poderes. Vale, pues si quieres continúa, Jesús, y luego las preguntas que se vayan haciendo las retomamos hacia el final, ¿vale? Vale, yo no sé cuánto tiempo más consideras, Estefanía, que podría continuar. Pues mira, la charla está prevista que dure hasta las 7:30, ¿vale? Entonces, si quieres, dejamos un turno de preguntas que puedan ser pues 20 minutos, 25 minutillos, y se quedan cosas pendientes y que se podrían responder con posterioridad, ¿vale? Muy bien, pues continúo entonces un ratito. Bien, pues hemos visto ya el poder preventivo, que a grandes rasgos y a modo de recapitulación va a seguir similar al sistema anterior, ¿vale? Similar, con su misma utilidad. La única singularidad es que el legislador lo que procura es que lo adaptemos a las circunstancias del caso. Y luego que el poder dante puede exigir que para determinados actos se requiera autorización judicial o puede dispensar esa autorización judicial, pero le va a poder seguir dando la misma amplitud que tenía hasta ahora. Y respecto de los antiguos, volviendo a responder la pregunta que se ha planteado hace un momento, conservan toda su vigencia y van a continuar como hasta ahora. Bien, ¿qué puedo hacer yo en testamento? En testamento puedo tanto adoptar una serie de disposiciones para mi propio cuidado como para el cuidado que veis en la siguiente página de nuestros hijos. Para mi propio cuidado, cuando yo vea que voy a necesitar apoyo. Bueno, pues en este caso, lógicamente, es importante distinguir entre el caso de personas que no tienen hijos o personas que tienen hijos. En el caso de personas sin hijos, la libertad para testar o es muy amplia o es absoluta, ¿no? Depende de que vivan o no los padres y de que se tenga o no cónyuge. Pero en el caso de personas que no están casadas, que no tienen cónyuge y que tampoco le viven los padres, directamente pueden instituir heredero a quien le vaya a atender en el futuro. Si yo tengo un sobrino, un amigo, un vecino, una persona que me está cuidando y atendiendo, pues directamente le puedo dejar heredera a ella. En el caso de personas casadas, se pueden instituir herederos el marido a la mujer al marido, y sustituido, se podría establecer una sustitución por esa persona para el momento de que ambos fallezcan, pero de momento dejarse herederos el marido a la mujer al marido. En el caso de personas con hijos, la libertad para testar es más reducida, pues porque como todos sabemos y nos sonará, está lo que se llama la legítima de los hijos, que deben respetarse. Ahora bien, si se nombra tutor de un hijo a otro hijo, se le puede favorecer de una forma realmente amplia. Incluso se le puede adjudicar toda la herencia, diciendo que se le abone la legítima estricta de los demás hijos en metálico. Es decir, que si es un hermano el que se va a ocupar de otro hermano discapaz o que necesita protección, sí que tenemos herramientas o flexibilidad en el testamento para favorecer a ese hermano que va a asumir esa carga de cuidar a su otro hermano a lo largo de toda su vida. Bien, ya dijimos antes que el tutor o curador al que se le deje algo en el testamento por razón del esfuerzo que supone el ejercicio de la tutela, en el caso de que no lo acepte, perderá lo que se le hubiera dejado. Eso ya lo hemos dicho. Y también recomiendo a veces en el testamento, en los testamentos, nombrar lo que se llaman contador partidor o albacea. Es decir, en el caso de que yo prevea que pueda haber problemas en el futuro entre mis hijos, que no se vayan a entender o que puedan generar alguna polémica, a lo mejor es interesante nombrar una persona de confianza, que a veces es un abogado o simplemente pues un sobrino o una persona que tenga cierta formación, que sea equilibrada y honesta en su actuación, para que en caso de que haya discusiones entre los hijos puedan proceder al reparto de los bienes de la herencia conforme haya indicado el testador en el testamento, sin necesidad de ir al juzgado. Suele llamarse a este tipo de cláusulas, poner la cláusula de no estorbar. Es decir, yo te nombro contador partidor o albacea, pero solo para el caso de que tu actuación sea necesaria, puesto que si mis hijos, y eso es lo deseable, el día de mañana se ponen de acuerdo, no es necesario que tú intervengas. Es decir, que no estorbes, pero sí hace falta que ayudes. Esto en relación, y a grandes rasgos, claro, a las medidas que podemos adoptar para nuestro cuidado. Pero ¿qué pasa si tenemos hijos menores y estemos preocupados por lo que pueda
pasar con ellos en un futuro, una vez que nosotros nos vayamos haciendo mayores y no podemos atenderles y cuidarles, y nosotros preveamos que esos hijos menores de edad puedan necesitar algún tipo de protección o ayuda en un futuro. Bueno, respecto de los hijos menores, los padres pueden nombrar tutores, mientras sean menores de edad, establecer órganos de fiscalización de la tutela y designar personas que vayan a ocupar esos cargos. Es decir, yo puedo decir, como comenté al principio de la exposición, de la charla, que para el caso de que yo fallezca y mi cónyuge, siendo mis hijos menores de edad, considero como persona adecuada a mi cuñada Pepita, que es la persona que ha convivido con nosotros, con la que mejor tienen sintonía nuestros hijos que son menores y que quizás se va a ocupar de ellos de la forma más adecuada. Si los hijos son mayores y necesitados de ayuda, sí es verdad que ahora el artículo 254 prevé establece que si se prevé que la necesidad de protección se va a prolongar más allá de la mayoría de edad, los padres en los 2 años anteriores pueden solicitar del juez la adopción de medidas de apoyo. Esto responde un poco a la pregunta que hacían antes: ¿qué pasa cuando los padres tienen hijos discapacitados que puedan prever que necesiten ayuda en un futuro? Bueno, pues en ese intervalo de tiempo, en los 2 años anteriores a la mayoría de edad, pueden acudir al juez y solicitar del juez que establezca las medidas de apoyo que considere adecuadas, ¿no? Que a veces pueden pasar por el establecimiento futuro de la curatela. Los padres también pueden proponer quién vaya a ser curador de sus hijos mayores de edad que puedan precisar este tipo de ayuda, lo que el juez deberá tener en cuenta cuando proceda luego la constitución de la curatela, de acuerdo con el orden de prelación del 276, que luego veremos que ese artículo que hace es establecer pues, una jerarquía de cuáles son las personas prioritarias para ser curadores de otras, y que ahora lo veremos seguidamente. Jesús, y por último... Perdóname, sí. otra pregunta que nos lanza por aquí Encarnación. ¿Una persona incapacitada total y absoluta puede hacer testamento con la nueva ley? No. Si tiene una falta absoluta de capacidad, no podría hacer testamento. Lo que es verdad es que ya no cabría una sentencia judicial de incapacitación de las antiguas en donde una persona se la incapacite para hacer testamento. Eso que antes se ponía en las resoluciones judiciales, yo creo que ya es que no va a ser posible en un futuro. O sea, las resoluciones judiciales prohibitivas o privativas de derechos ya no van a ser posibles. Pero claro, luego siempre queda a juicio del notario apreciar si esa persona puede o no otorgar testamento. Entonces, claro, una persona que muestre una falta absoluta de capacidad, yo qué sé, pues en fin, no quiero poner ningún ejemplo, ¿no? Pero todos nos podemos imaginar, ¿no? El ejemplo pues, de alguna persona que tenga una deficiencia, una enfermedad importante intelectual y que no tenga ni capacidad ni para expresarse ni para comprender cómo se llama ni en qué entorno vive. En esas circunstancias es absolutamente imposible que otorgue testamento. Ahora, si la discapacidad es relativa, pues el notario debe esforzarse en tratar de captar su voluntad, sobre todo cuando las dificultades puedan venir por una dificultad de expresión. Entonces ahora el Código Civil sí dice que deben utilizarse todos los medios técnicos necesarios, incluso el braille, incluso cualquier otro medio de comunicación, incluso electrónico, con nuevas tecnologías, para poder tratar de captar su voluntad, pero siempre que el notario llegue al convencimiento de que esa persona tiene esa voluntad, de que es su voluntad real. Volvemos un poco a lo que os comentaba antes, que es el juicio de capacidad que tenemos que hacer los notarios cuando otorgamos cualquier documento, muy particularmente un testamento, es que tenemos que llegar a la convicción de que esa persona tiene capacidad. Es decir, que está entendiendo lo que dice o lo que transmite, cualquiera que sea el medio que utiliza para transmitirlo, y que realmente esa es su voluntad. ¿Sabes? Y eso a veces se ve claramente que no la tiene, se ve con claridad, otras veces se ve con claridad que sí tiene esa capacidad, y otras veces te mueves en un espacio intermedio pues que te genera este tipo de dudas, ¿no? Y ahí los notarios pues a veces tenemos que recabar el apoyo de especialistas, que normalmente son médicos, y como os decía antes, para mí la persona idónea es siempre el médico de cabecera, que lleva a lo mejor varios años atendiendo a esa persona y que te puede informar, ¿no? Y te dice, a pesar de la dificultad que tiene para expresarse, sabe perfectamente lo que quiere decir. Bueno, pues eso, cuando un médico te dice eso, pues hay que tenerlo muy en cuenta y hay que tratar de captar su voluntad, ¿vale? Pero claro, una persona absolutamente incapaz no puede otorgar testamento. Nos dice Encarnación que claro, que su caso es que se expresa perfectamente y es su propio deseo y voluntad, que entiende que a partir de septiembre puede asistir a un notario para que lo pueda valorar. Sí, ¿Vale? sí.
Pregunta un poco, yo creo que ya hemos comentado, Virginia, me gustaría saber el procedimiento en caso de padres ya mayores con hijo discapacitado mayor, en el caso de que no haya más hijos ni más familiares. Bueno, has comentado un poquito, no sé si quieres ampliar algo. ¿Cómo? A ver, no he entendido bien, Estefanía, esta última pregunta. Sí, te repito, me gustaría saber el procedimiento en caso de padres ya mayores con hijo discapacitado mayor, en el caso de que no haya más hijos ni más familiares. O sea, ya padres que estén ya con una edad avanzada y que a su vez tienen un hijo discapaz, con una discapacidad importante, ¿no? No detallan el tipo de discapacidad, pero estamos hablando de una persona adulta con discapacidad, sí. Claro. Bueno, habría que valorar, claro, el alcance de la discapacidad. Si los padres tuvieran capacidad suficiente todavía, los padres en ese caso podrían, si ellos ya se van a ver imposibilitados para atender a su hijo, que a su vez es discapaz, pues podrían otorgar un documento designando la persona que consideran idónea para cuidado de su hijo como curador, y eso proponerlo al juez para que sea el juez el que nombre un curador que es el antiguo tutor, si esa persona, ese hijo con discapacidad lo precisa, ¿no? Si el hijo tuviera suficiente capacidad, aunque tenga algún grado de discapacidad, el que lo podría hacer es él mismo, ¿no? Ir a un notario y en ese caso indicar qué personas considera idóneas para establecer algún tipo de medida de apoyo y protección. Pero claro, habría que valorar, ¿no?, en qué situación se encuentran. Lo mejor sería reunirse con los tres, tanto con los padres como con el hijo, y en ese momento valorar qué grado de capacidad de conocimiento tienen tanto unos como otros, ¿no? Y si al final no tuvieran capacidad ninguno de ellos, que ya sería, por supuesto, en fin, difícil, pero si sucediese, pues eso habría que ponerlo en conocimiento del fiscal, y sería el juez el que designaría a la persona o personas que les cuide y atiende a todos, ¿no? Pero ya sería muy triste y lamentable que ninguno de ellos tuvieran ningún grado de capacidad. Me imagino que la situación no sea esa, ¿no? En definitiva, hay que valorar cada caso, no se pueden establecer reglas generales, pero sí es verdad que la nueva ley lo que hace es potenciar la posibilidad de que una persona se autogobierne y se autocuide. En cuanto hay una mínima posibilidad de que esa persona se atienda a sí mismo, eso es lo que va a suceder. ¿Vale? Que esa persona va a tener que atender su propia necesidad. Y el juez le va a poner medidas de apoyo puntuales, pero no un representante tutor como sucedía antes. ¿Vale? Eso es un poco el cambio de mentalidad al que vamos a tener que acostumbrarnos en un futuro. Perdona, Jesús, me ha saltado un aviso de como que quedaban 5 minutos y no sabemos si se va a cortar, ¿vale? Puede ser que yo me haya equivocado en darte el tiempo y efectivamente estuviera programada la charla para un poquito menos de duración de lo que te he comentado hace yo unos minutillos. Esperemos que podamos continuar y esto no parece que continúa. Son las 7, acaba de saltar aquí, parece que continúa la grabación. Vale, bueno, pues... Seguimos entonces, Intenta seguimos. cortar un poquito por si acaso. Vale, sí, se nos... voy a cortar un poco, sí, voy a cortar un Eso poco. es. Vale, bueno, este último cuadro son las medidas que, como digo, los padres pueden adoptar en relación a los hijos, que son nombrar tutores si son menores de edad, acudir al juez, como digo, si se prevé que la situación de incapacidad va a continuar más allá de la mayoría de edad para establecer medidas de protección, o el nombramiento de un curador, ¿vale? Y luego, por último, la posibilidad de establecer personas que administren los bienes que dejen a sus hijos a título gratuito, que también prevé el Código Civil en este artículo 205 y 252. Otra posibilidad es la de establecer sustituciones hereditarias. Simplemente comentar aquí que a la hora de hacer testamento tenía cierta relevancia práctica anterior, la figura de la sustitución ejemplar, que se ha desaparecido con la nueva regulación. La sustitución ejemplar era la que podían ordenar los padres en su testamento diciendo, pues somos padres de este hijo es discapaz y no va a poder otorgar testamento porque tiene una situación de discapacidad muy severa. Entonces designamos como heredero de nuestro hijo para el día que él falte, es decir, primero el heredero es él, pero para el día que él falte a esta o estas personas. Esa figura ha desaparecido porque venía en definitiva a suponer que alguien otorgaba testamento en nombre de otro, vamos a decirlo así, los padres en representación de sus hijos, o ascendientes, los abuelos, por ejemplo. Y ahora la disposición transitoria tercera prevé que se conviertan en otro tipo de sustitución, que se llama fideicomisaria de residuo. Bueno, un poquito más limitada, porque antes la sustitución ejemplar alcanzaba la totalidad de los bienes de la persona incapaz y ahora son solo los bienes que le deje su padre o madre, el que esté ordenando testamento. Pero bueno, de alguna manera sigue existiendo esta figura, aunque sea ahora con la forma de otro tipo de sustitución, que es esta, la de aquí abajo. Los padres pueden ordenar que todo o parte de su patrimonio, cuando tienen un hijo con discapacidad, sea para él,
de forma que ese hijo pueda disfrutarlo y utilizarlo, incluso venderlo, y lo que quede, si algo queda, el día de mañana pase a los restantes hijos. Hijos restantes que no iban a recibir su legítima, sino hasta el momento en que fallezca su hermano. Es decir, que esto sí que es también una figura relativamente novedosa, un poquito más antigua de la nueva ley, pero que permite dar a los padres cierta flexibilidad para, cuando se ven que tienen un hijo que necesita especial protección, dejarle a él todo el patrimonio, incluso autorizarle, como tengo aquí indicado, para gastarse los bienes y lo que quede, que pase a los restantes hijos. Eso gastarse, ojo, es gastarse para cubrir sus necesidades, ¿eh? Lo que no puede hacer es regalar esos bienes a un tercero, ni dejarlos en testamento si pudiera hacer testamento a otra persona. Ya, en segundo lugar, voy a decirlo más brevemente, están las otras medidas que, si recordáis al principio, calificaba de externas y supletorias, porque se prevalecían o eran preferentes las primeras. Se trata de la guarda de hecho, que la guarda de hecho pues, es simplemente de aquella persona que de hecho se viene ocupando de otra. Esta, que era una situación provisional en la regulación anterior, ahora parece que se puede mantener en el futuro de forma prolongada en el tiempo y, en definitiva, si se muestra eficaz, puede incluso compatibilizarse con otro tipo de medidas. Es decir, que puede haber un guardador de hecho, que es una persona que atiende, que convive, que cuida a la persona discapacitada, y a la vez haber, pues, por ejemplo, un poder preventivo y ambas convivir. Otra es la figura de la curatela, en la que no me voy a detener mucho porque ya lo hemos visto antes al hablar de la autocuratela. Es decir, la autocuratela es cuando yo, en documento notarial, digo quién quiero que se vaya a ocupar de mí a través de la figura del curador. Si yo no he hecho eso y necesito curatela, pues directamente es el juez el que establece la curatela, pero la figura, en definitiva, es la misma. El curador se limita a dar apoyo, en casos excepcionales asume la representación. Y ya hemos comentado que una persona puede proponer quién vaya a ser su curador y, en defecto de propuesta, el Código Civil establece el siguiente orden. La persona prioritaria primero es el cónyuge o pareja, en segundo lugar los hijos o descendientes, en tercer lugar los padres o abuelos, por último las personas que el cónyuge, pareja o padre se hayan propuesto en testamento o en escritura y, por último, pues otras personas cercanas. Otra figura más es la figura del defensor judicial. Esta es una figura provisional, vamos a decirlo así, o de actuación puntual, que se nombra por el juez en aquellos casos en los que puede haber una situación de conflicto. Por ejemplo, imaginemos que una persona que esté sometida a curatela sea propietaria de una casa y se vaya a vender. Y el curador diga, caramba, pues ya que se va a vender la casa, yo estoy dispuesto a pagar por ella un buen precio. La casa está tasada en 150.000 euros, yo estoy dispuesto a dar 160.000. Es decir, que no se va a aprovechar de la circunstancia de que puede él mismo actuar como vendedor en representación del discapaz y como comprador en su propio nombre, no se va a aprovechar de esa circunstancia, pero desde su punto de vista teórico se produce un conflicto de intereses. Entonces, en esos casos es preciso acudir al juez para que el juez nombre a una persona imparcial que efectivamente valore si ese negocio es interesante para el discapaz y, en su caso, en ese momento puntual, firme la escritura de compraventa en representación del discapaz y, por otra parte, el curador. Vale, bueno, pues es una figura, como digo, no digo residual, sino más bien de actuación puntual, para casos en los que pueda existir algún tipo de conflicto o de imposibilidad del ejercicio de la representación por parte del curador. Bueno, por lo que se refiere al régimen transitorio, ahora que va a entrar en vigor la nueva ley, como os decía antes, ante una pregunta que se formuló, los poderes preventivos anteriores a la ley se someten a la misma. Eso sí, la disposición transitoria tercera les exime a los apoderados antiguos, vamos a decirlos así, de algunos requisitos que va a exigir a los nuevos, como es prestar fianza, que es prestar una garantía de que va a ejercer adecuadamente su función, hacer inventario de los bienes y, además, el hecho de que sus actos no estén sometidos a aprobación judicial. En los nuevos poderes, en principio, esto podría ser de aplicación, salvo que el poder dante diga lo contrario. Y los notarios deberemos preguntar, siempre que un señor venga a hacer un poder preventivo, debemos decir, oiga, ¿usted quiere que su apoderado, cuando ejerza el cargo, preste fianza, que haga inventario de los bienes judicial o que deba recabar autorización judicial para vender su casa? Y tendremos que poner en el poder lo que el poder dante nos diga. En relación a las medidas ya acordadas, en relación al procedimiento, en el futuro los interesados, los padres, por ejemplo, que tengan la patria potestad prorrogada o rehabilitada, o los tutores antiguos, deberán solicitar la revisión judicial de su situación en el plazo máximo de 1 año. Esto es importante, es decir, todos los padres que tienen su patria potestad ahora mismo prorrogada o rehabilitada, o todos los tutores que están actuando, que son miles de personas que están cuidando y atendiendo a los discapaces que tienen este tipo de medidas de protección de las vigentes hasta el día de hoy, deben solicitar, como digo, su revisión en el plazo máximo de 1 año. El juez dirá si se mantienen, si se reducen, si se amplían
o lo que considere procedente. Si no pidiesen su revisión en el plazo de un año, esto el juez lo hará de oficio en un plazo máximo de 3 años. Es decir, que en los próximos 3 años, a contar desde septiembre del 21, todas estas situaciones de protección se habrán visto revisadas y el juez determinará cuál va a ser la nueva situación que deban tener en el futuro. Respecto de los procesos que estén en tramitación, continuarán, si bien conforme a la nueva ley, pero como también preguntaba antes alguien, no se interrumpen, no se deben empezar otra vez desde el principio, sino que el juez continuará en el estado que haya quedado la tramitación, pero aplicando, eso sí, los preceptos de la nueva norma. Y no voy a extenderme mucho en lo que viene a continuación porque no tiene mucho que ver con lo que es el objeto de esta charla, pero no quiero dejar de apuntar, por si a alguno le pueda resultar interesante, tener en cuenta la Ley de Patrimonio Protegido, que lo que hace es decir que cualquier persona prácticamente, normalmente los padres, familiares, pero también cualquier persona con interés legítimo, pueden crear un patrimonio a nombre de personas que tengan algún tipo de discapacidad, que es como hacerles como una especie de hucha para el futuro y todos los años ir aportando una cantidad de dinero. Este tipo de patrimonio tiene algún tipo de ventaja fiscal, tanto para el aportante, que realmente no es gran cosa, es más bien un poquito limitada, ¿no? Pues que es una reducción en la base imponible de IRPF, pero hasta una cantidad pequeñita, que son 10.000 euros anuales por aportante, y para el contribuyente discapacitado exactamente igual. Se constituyen en escritura pública notarial, se inscriben en el registro de la propiedad, si se aporta algún bien inmueble, si no, no, claro, y lo puede constituir cualquier persona. En relación a su escasa aplicación en la práctica, porque realmente, así como los poderes preventivos, como os comentaba antes, pues tienen una utilización enorme por las ventajas que he comentado de su rapidez y facilidad, el patrimonio protegido no ha tenido, yo al menos no lo veo en mi despacho, una aplicación. Yo, fijaros, en mi notaría de Alcalá, pues llevo 4 años trabajando y a lo mejor he constituido, pues no me quiero equivocar, pero vamos a suponer 3 o 4 patrimonios protegidos. Sin embargo, poderes preventivos, pues puedo hacer a lo mejor unos 300 al año. O sea, fijaros la diferencia tan importante, ¿no? Quizás las razones de su escasa utilidad, pues las ventajas fiscales que son pequeñas, el hecho de que haya un control judicial luego para actos dispositivos, con lo que tiene poca flexibilidad, sus limitados beneficios fiscales, en fin. Y el hecho de que si luego se enajena algún bien en 4 años, eso genera tributación, con lo que, repito, no ha sido la figura del patrimonio protegido algo que tenga una importancia o utilización práctica importante. Solo apuntar, y ya con esto concluyo, que no debemos olvidarnos, por último, una persona que se vea totalmente desamparada, sin recursos, sin posibilidad de obtener sustento, que siempre puede acudir a la familia y la familia está obligada a prestarle lo que se llama alimentos. Y alimentos no solo comida, sino lo necesario para vivir con dignidad. Y que además, aparte de esto, que es una obligación legal que regula el Código Civil, también podemos pactar negocios, lo que se llaman alimentos convencionales, que es la posibilidad de ceder todo parte de nuestro patrimonio a una persona con la contrapartida de recibir cuidados y atenciones, o bien una renta vitalicia. Esto es otra figura que, en fin, no se ha utilizado mucho en la práctica, aunque sí últimamente se va utilizando más, algo que no tiene que ver con los alimentos convencionales, pero que no quiero dejar de comentarlo, que es el caso de las personas que venden su vivienda y se reservan el derecho a vivir en ella toda la vida, obteniendo ya el precio de la venta de la vivienda. Con ello obtienen un dinerillo que les garantiza unos recursos económicos para atender a sus gastos y no deben abandonar la vivienda, irse a vivir a una residencia o a otra vivienda en la que no es su vivienda habitual. El comprador adquiere una vivienda con unas personas que van a continuar viviendo allí, normalmente obtiene una rebaja sustancial en el precio, porque lógicamente eso pues, implica una rebaja en el coste económico y tiene la garantía de que es dueño de la vivienda desde el mismo momento que compra su escritura. Del que firma su escritura. Es en definitiva una figura que está teniendo cierta utilidad en la práctica. No es que se haga todos los días, pero sí se va viendo su utilización. Bueno, y con esto pues he ido un poco rápido ya al final, pero bueno, no sé si espero haber sido de utilidad y desde luego quedo a vuestra disposición por si tenéis alguna cuestión que plantear. Pues yo creo, mira, están aquí aplaudiendo por aquí, así que yo creo que ha estado muy claro. Si te parece, Jesús, deja de compartir pantalla y lanzamos estas 3 preguntas que han surgido ahora en las 3 últimas que tenemos por aquí, ¿vale? Muy bien. Voy por orden. Es decir, como inicio el procedimiento de incapacidad después del 3 de septiembre, teniendo en cuenta que mi mujer es nula intelectualmente, ¿debo ir al notario, al fiscal o al juez? Hasta ahora era al fiscal. Después de la nueva ley en septiembre, como empieza el procedimiento, tengo los papeles antiguos, pero no los puse en circulación.
O sea que todavía, este señor todavía no ha presentado nada, ¿verdad? En el juzgado. Eso es. Pues en ese caso tiene que acudir al juez directamente. Eh, Ahora Jesús, es un procedimiento... actívate la cámara, que no te vemos ahora. ¿A mí? Sí, ahora no ¿No me se te ve. veis? He No, activado la cámara, ¿eh? ¿la has activado? Sí. Vale, pues no sé por qué, yo al menos no te veo. Bueno, da igual, se te escucha, no pasa nada. Sigue, perdóname. Yo te veo, Estefanía, yo te veo. Vale, Y, a ver, vale. sí. Voy a desactivarla otra vez No, no te y la voy a preocupes, volver a activar. A ver, sí que te ves. Debe ser algo, ahora te veo, ya está. así, vale. Pues tiene que acudir al juez. Ahora el procedimiento ya no es un procedimiento contencioso, antes era presentar una demanda, ahora es un procedimiento de jurisdicción voluntaria, que exige también la participación de la persona con discapacidad, si eso es posible, pero no es un pleito contra esa persona como era antes, entre comillas, que tampoco era así, ¿no? Pero antes sí era una especie de pleito, ahora es un procedimiento de jurisdicción voluntaria que tiene que ser mucho más rápido, sencillo y ágil de tramitar, pero directamente hay que acudir al juez, sí. Vale. Otra pregunta que nos hacen, dice, ¿las medidas internas solo se pueden tramitar a través de notaría? Otra pregunta, si hay sentencia de incapacidad, ¿se puede suspender sin fallecimiento de tutor o incapaz a medidas internas? Creo que quiere decir que se pudiera cambiar, ¿no? Entiendo la pregunta. Eh, si hay sentencia de incapacitación, ya hay que estar al contenido, a lo que diga la sentencia. O sea, eso ya es así. Lo que pasa es que es verdad que ahora deberán acudir en el plazo de un año al juez para que el juez lo revise. Y además el juez tiene que revisarlo y a lo mejor hacerlo más liviano, más mitigar en su contenido. Y si no lo hicieran, el juez lo hará de oficio en 3 años, como he dicho hace un momento. Pero si hay sentencia de incapacitación, ya lo suyo es acudir al juzgado y que sea el juez el que modere esas circunstancias. A lo mejor el juez lo que decide en ese momento es que no procede continuar con la tutela que se hubiera constituido al amparo de la anterior incapacitación y lo que procede es el nombramiento de un curador, por ejemplo, que dé apoyo en un momento puntual. O en ese momento también podría ser el momento para ir al notario y en su caso otorgar un poder preventivo. ¿Vale? Siempre que esa persona tenga capacidad suficiente y eso ya dependerá un poco del juicio del notario. Por lo tanto, yo lo que haría, en este caso, una vez que entre en vigor la ley, cuando ya hay una sentencia de incapacitación, es ir a acudir al juzgado para que el juez modere las medidas establecidas y disponga lo que tenga que disponer. Y ya a partir de ahí ver si va a continuar con curatela representativa, si el juez anula la incapacitación y indica que solo procede algún tipo de curatela con apoyos puntuales o incluso si cupiera la posibilidad de hacer algún tipo de poder preventivo en un futuro. Vale, perfecto. Dice una variante de otra pregunta anterior. Si se quiere proceder a la vivienda de un incapacitado, en cualquier caso debe de figurar en la autorización judicial de forma expresa la no necesidad de que sea en subasta. Sí, sí. Hasta ahora con la regulación actual, sí. Es necesario que el juez dispense de la subasta. A veces nos encontramos con resoluciones judiciales que no son muy claras y a veces implícitamente están dispensando la subasta porque te están diciendo que autorizan la venta de esa vivienda a esa persona por ese precio. Ahí no está dispensando de la subasta, pero te está diciendo que autoriza la venta a una persona por un precio determinado, con lo que sí que te está autorizando la venta directa. Pero claro, otras veces no. Otras veces simplemente el juez autoriza la venta de una vivienda por un precio no inferior a X dinero y no dispensa de la subasta. Y entonces hay que pedir una aclaración a la resolución judicial de que dispensa de la subasta o bien acudir al procedimiento de la subasta. Pero eso es siempre el problema de cómo se ha hecho la solicitud, porque el juez normalmente te concede lo que tú pides si lo consideras razonable, pero si tú no le pides que te dispense de la subasta, no te dispensa de la subasta, pero es porque tú no lo has pedido. Eso hay que pedirlo en el escrito inicial donde se pida la autorización y si el juez lo considera conveniente, lo dispensa. Estoy diciendo que algunas personas están levantando la mano, pero no tenéis la posibilidad del audio, así que escribir las preguntas por el chat, ¿vale? Otra pregunta, dice, mi hijo ya ha cumplido los 18 en breve y tiene una discapacidad mental y es dependiente. ¿Qué es lo más principal que debemos hacer en beneficio suyo? Si ya es mayor de edad, pues primero los padres podrían otorgar testamento y en ese testamento pues designar qué persona consideran adecuada como curador en un futuro para cuando los padres no puedan ejercer la representación para que se cuide y atienda a sus hijos. Y en segundo lugar, deberían acudir también a la autoridad judicial si su hijo es
tan dependiente para que el juez ya les nombre a ellos curadores, o si ahora mismo ya tenían su patria potestad prorrogada o rehabilitada judicialmente, que a lo mejor la tenían ya, pues deben acudir al juez para que el juez, en este plazo ahora de 1 año, que tiene que revisar todas las medidas establecidas anteriormente, pues diga lo que proceda, pues el nombramiento de los padres como curadores, representativos o no representativos, en fin, el juez decidirá. Por tanto, acudir al juez para que adopte las medidas que ellos tengan ya a fecha de hoy a la nueva legislación, y lo que podrían hacer además adicionalmente es indicar en su testamento qué persona o personas quieren que se ocupen y cuiden y atiendan a su hijo una vez que ellos no estén en condiciones de hacerlo. Vale. Y mira, a Claudia nos preguntaba también lo de las medidas internas, si solo se podían tramitar a través del notario. Sí, porque las medidas internas son el poder preventivo, que necesariamente se tiene que hacer en escritura pública, y la autocuratela, que también se tiene que hacer en escritura pública. Vale, por lo tanto, las medidas internas, que son estas dos, las fundamentales, se tienen que hacer ante notario. Vale. Creo que alguna persona también ha preguntado que dónde estás. Bueno, estás ubicado aquí en Alcalá de Henares, en la Plaza Cervantes, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, también les quiero decir que yo, por supuesto, estoy a disposición de todos ustedes, pero que también están los demás compañeros de la plaza, alguno de los cuales incluso es experto en estas cuestiones. O sea que yo repito que encantado, pero que tienen otros compañeros y cada uno, incluso ustedes si residen en alguna otra localidad, que todos los notarios estamos a su disposición y todos tenemos formación para atenderles, escucharles y ver lo que se puede hacer dentro de las medidas internas, que son las que nos corresponden a nosotros, que básicamente son, la más importante es el poder preventivo, que es la que se utiliza más en la práctica, y la otra es la de la autocuratela. Esas son las dos a las que podemos llegar. Vale. Yo creo que con este par de preguntas vamos a ir cerrando ya este webinar, pero todas las preguntas de verdad que son importantes de responder, así que dice una de ellas, ¿la solicitud al juez debe hacerse a través de abogado o por escrito directo? Y un poco al hilo también esta otra pregunta que dice, ¿parece una tontería? Por supuesto que no, me parece que hay que siempre preguntar todas las dudas que tengamos, pero ¿cómo se acude al juez? Nunca lo he hecho. Voy a juzgados en Plaza Paloma, se pide cita previa, ¿cómo se hace? Sí, hombre, en principio no es necesario acudir a un abogado. Lo que pasa es que sí es muy conveniente, porque aunque no son procedimientos complejos, y ahora repito, ya no van a ser ni siquiera procedimientos judiciales contenciosos, sino que va a ser un procedimiento de jurisdicción voluntaria, es decir, que todos los interesados van a ir de la mano, digamos, y con el apoyo y la ayuda del juzgado, pero no dejan de tener cierta complejidad, y los abogados pues siempre son profesionales expertos que nos pueden ayudar y aconsejar y encauzar. Mi consejo es, en la medida de lo posible, acudir a un abogado. Y lo suyo, si se quiere acudir al juzgado directamente, pues es ir al decanato y presentar ahí un escrito, y el decanato lo turna, y en ese escrito pues el juzgado al que le toque pues lo estudia y ya se dirige a nosotros, ¿no? Pues requiriéndonos más documentación, citándonos para una comparecencia, en fin, para lo que proceda, ¿no? Pero repito, salvo que uno ya tenga cierta práctica en estas cosas, pues la ayuda de un abogado, pues en fin, a mi juicio es aconsejable. Sí que comentar yo, apuntar que sí que ahora mismo por la situación que tenemos del contexto de pandemia sí que es con cita previa en el juzgado, hay que solicitarla llamando por teléfono también. Efectivamente, ¿vale? Eso es así, sí. Vale, y Maribel, sí, se va a quedar grabada, ¿vale? Está todo el webinar, lo colgaremos en nuestra página web e incluso os enviaremos el enlace también para que lo podáis visualizar. Pues yo creo que hasta aquí vamos a dar por cerrada este primer webinar. Muchas gracias, Jesús, como siempre un placer. Ha sido muy amena y muy clara la explicación. Y yo me quedo sobre todo con un poco la reflexión que estoy haciendo, que parece que este cambio legislativo que se va a poner en marcha en septiembre va muy al hilo de esa cultura de buen trato para las personas mayores, para las personas con diversidad funcional, que desde nuestro programa de acompañamiento luchamos y trabajamos para que eso día a día también se tenga en cuenta la voz, los intereses, lo que quiere la persona. Entonces, creo que va muy encaminado todo ese cambio normativo y, bueno, pues es avance poquito a poco, pero avance. Sí, ese es justo el espíritu de la nueva norma. Ese es. Sí. Fenomenal, pues muchas gracias, Jesús, y a todas Nada. y a todos que habéis estado aquí con nosotros. Muy bien. Lo dicho, queda todo grabado. Pues buenas tardes. Buenas tardes. Hasta otro día. Adiós, adiós, adiós.
ponemos